Patri, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, como siempre, Patri, por la organización y el acompañamiento. Nuevamente contamos con la grandiosa presencia del doctor Salaberry, a quien, bueno, ya nos hemos referido junto con su currículum en la clase anterior. Así que, bueno, le agradezco nuevamente la presencia y lo vamos a tener en otra charla más. Así que, Sala, como decimos los amigos, todo tuyo. Gracias, en serio. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez un placer para mí poder este, hablarles o comentarles un poco de lo que es el derecho de familia. Hoy especialmente vamos a hablar de la responsabilidad parental o de los derechos y deberes que tienen los progenitores por sobre sus hijos menores no emancipados. El Código Civil del año 2000, que rige a partir del año 2015, como todos sabemos, trajo aparejado una serie de cambio de nombre a un montón de figuras existentes fundamentalmente dentro del derecho de familia. A lo que hoy llamamos responsabilidad parental era lo que anteriormente conocíamos como patria potestad, que era una terminología devenida ya del derecho romano. ¿A qué hacemos referencias? Es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos, fundamentalmente para su protección, desarrollo y formación integral. Es decir, que esta responsabilidad parental de los padres se agota al momento de que el hijo cumpla los 18 años de edad o se emancipe. Como le dije anteriormente, esta figura ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo y de la regulación que ha tenido en nuestras normas. Anteriormente se llamaba responsabilidad parental y hacía exclusivamente mención a derechos y deberes de los padres sobre la persona y los deberes de sus hijos. Y ponía como Ahora, comienzo a la concepción. ¿Cómo? perdóname que Sí. te corté. ¿Vos pensás en compartir pantalla o ahora lo vas a hacer? Después les paso el coso, los cuadros, Listo. si querés. Porque Perfecto, así perfecto. lo puedo ver, porque si no el otro día veía solamente la pantalla del PowerPoint. Después yo se los comparto, no Buenísimo. hay problema. Perdóname que te interrumpí. No hay Continúa. problema. Como les decía anteriormente, colocaba como comienzo de la responsabilidad parental la concepción. No, por lo menos yo no encontré o no le encuentro fundamento al por qué el Código Nuevo ha quitado este comienzo, hace solamente mención a derechos y deberes de los padres, de los progenitores, por sobre la persona y los bienes de sus hijos, no colocándole un momento de inicio, sí de finalización, cuando quieren la mayoría de edad, los 18 años, o se emancipen. Por otro lado, cambia el concepto de padres por progenitores, dando lugar a que una pareja de personas del mismo sexo puedan también ejercer o ser titulares de derechos y deberes sobre sus hijos. Bien, ¿cuáles son los caracteres o los principios que rigen a esta responsabilidad parental? En primer lugar, y es un principio que rige en todo el derecho de familia, en todo proceso de familia, que es el interés superior del niño. Puede haber varias acepciones al término, pero fundamentalmente podemos decir que son el conjunto de acciones o procesos enfocados a garantizar el desarrollo integral y una vida digna del hijo o de la hija, sea niño o adolescente. Una autonomía progresiva del hijo, ¿qué significa esto? Que va adquiriendo una madurez en relación a su edad y a un grado de progresivo en el desarrollo de su vida. No es lo mismo la capacidad que tiene un chico de 10 años, un chico de 13, un chico de 16. De ahí que deriva el tercer principio que domina la responsabilidad parental, y es el derecho del niño a ser oído. El derecho del niño a ser oído está consagrado en tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Y acá una aclaración que les tengo que hacer, que nosotros siempre, y en esto me incluyo, es un error que cometemos, cuando fundamentamos demandas o cuando redactamos, siempre hacemos mención al Código Civil y Comercial, cuando en realidad, a partir del año 1994, nosotros tenemos normas que son constitucionales e incluso supraconstitucionales, a las cuales tenemos que hacer mención, la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que son supraconstitucionales y donde nosotros tenemos que basar todas nuestras peticiones. Pero insisto, es un error que tenemos todos y yo también lo tengo. Bien, cuando hablamos de la responsabilidad parental, decimos
reitero, derechos y deberes sobre los hijos. Ahora, una cosa es ser titular de esos derechos y deberes y otra cosa es ejercerlos. No quiero volver a la teoría general del derecho, pero todos sabemos que teníamos capacidad de derecho y capacidad de hecho. Capacidad de derecho es aquella facultad que tenemos las personas de ser titulares de cada uno de esos derechos, y la capacidad de hecho o de ejercicio, como bien lo dice nuestro código hoy, es de llevar a cabo esas facultades o de exigir algo a alguien o alguna cosa de determinada persona. En relación a la capacidad de ejercicio, lo que debemos aclarar es que la titularidad siempre, salvo causas excepcionales, que más adelante la vamos a ver, siempre recae sobre los progenitores o el progenitor en el caso de que tenga un solo vínculo filial el menor. Pero el ejercicio sí puede variar, depende de las condiciones e, insisto, la capacidad o el grado de desarrollo del menor. Fundamentalmente existen tres tipos de sistemas en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental. Un sistema unipersonal, hoy en nuestro país, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, es la excepción en el cual esta responsabilidad, estos derechos y deberes recaen sobre uno de los dos progenitores. Y el ejercicio de la responsabilidad parental recayendo sobre los dos progenitores, pero puede ser en forma conjunta, es decir, que las decisiones deben ser tomadas sí o sí por ambos progenitores, e indistinta en el cual, con que la decisión la tome uno de los dos, se presume el asentimiento del otro progenitor. El sujeto pasivo de la responsabilidad parental es el hijo menor de edad, no emancipado, menor de edad que a partir de las últimas modificaciones es a los 18 años sobre los 21. Decíamos entonces que teníamos tres sistemas de ejercicio de la responsabilidad parental: unipersonal, conjunto o indistinto. Ahora sí, con los diferentes tipos de familia que tenemos hoy en nuestra sociedad, debemos determinar cuál es o cómo se lleva a cabo este ejercicio de la responsabilidad parental. El más común, el más sencillo de determinarlos es cuando tenemos una convivencia conjunta de ambos progenitores. En ese caso, la regla es que es un ejercicio indistinto por el cual cualquier decisión tomada por uno de los dos se presume que cuenta con el asentimiento del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una oposición expresa de una de las dos partes? Aquel que autorizó o aquel que tomó la decisión tendrá que recurrir a la justicia para subsanar esa falta de consentimiento del otro. Cuando estas diferencias en las decisiones de los progenitores en relación a la vida diaria de la persona son constantes, el juez, ante el pedido de la parte, podrá o dividir esta responsabilidad parental, es decir, otorgarle decisiones sobre determinados aspectos de la vida a uno de los progenitores y sobre otros al otro progenitor, o directamente otorgar la responsabilidad parental en cabeza de uno por más que estén conviviendo. ¿Qué pasa al momento del cese de esta convivencia, ya sea por divorcio o por nulidad matrimonial? Encontramos un mismo sistema al momento en que las partes se encontraban conviviendo. Es decir, se presume el asentimiento del otro progenitor sobre las decisiones tomadas por uno de ellos, y en casos excepcionales, y siempre teniendo en miras el interés superior del niño, se colocará a través de sentencia judicial la responsabilidad parental sobre uno de los dos progenitores. Ahora, este es el supuesto del cese de convivencia cuando dos progenitores se encuentran, están vivos. Ahora, ¿qué pasa cuando el cese de convivencia se produce por muerte, ausencia, por presunción o suspensión o privación de este ejercicio de responsabilidad parental? Es lógico que el ejercicio recae sobre el otro progenitor. Tenemos situaciones en las cuales ambos progenitores son menores. Entonces, cabe preguntarse si el menor está capacitado o no para llevar adelante este ejercicio de derechos y deberes sobre sus hijos. En cuanto a la responsabilidad parental, la pueden ejercer sin ningún tipo de autorización de sus progenitores, es decir, de los abuelos del chico. Pero para situaciones en las cuales la decisión sea sobre un aspecto fundamental de la vida del menor, llamémoslo una operación, esta decisión necesita, o es necesaria el asentimiento del progenitor del progenitor, es decir, del abuelo del hijo sobre el cual se están ejerciendo esos derechos. Excepcionalmente, este ejercicio de la responsabilidad parental puede delegarse en un tercero. Ahora, debe reunir dos requisitos. En primer lugar, y les vuelvo a reiterar, el interés superior del niño,
Y en segundo lugar, razones suficientemente justificadas. Se debe hacer mediante acuerdo judicial, homologado en forma judicial, o a pedido de esta tercera persona o el Ministerio Público, insisto, basado en razones de seguridad para la vida del menor. Ahora bien, dentro de estos deberes que otorga la responsabilidad parental, decíamos que en el caso de convivencia, se entendía que el consentimiento, la decisión tomada por uno de los dos progenitores, contaba con el asentimiento del otro. Ahora, el Código Civil y Comercial establece en su artículo 645 situaciones en las cuales el asentimiento debe ser prestado en forma expresa por ambos, bajo pena de nulidad del acto que se celebre a sus efectos. En primer lugar, en el caso de menores entre 16 y 18 años, que es algo que habíamos visto en la clase anterior, a contraer matrimonio. Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, para salir de la República, para estar en juicio del supuesto donde puede actuar por sí mismo y, fundamentalmente, para administrar los bienes del hijo. En todos estos casos se necesita expresamente la autorización o el consentimiento de ambos progenitores. Ahora, ¿qué pasa cuando una de las dos partes se niega en forma quizás injustificada? Esta autorización puede ser prestada o puede ser suplida por vía judicial. El caso quizás más claro que podemos llegar a ver, o que me ha tocado por lo menos a mí, es la autorización para salida del país. Muchas veces, por problemas de los padres, terminan repercutiendo en la vida de los hijos y ante vacaciones, una de las dos partes dice, no, yo no te autorizo a salir del país porque X motivo o razones no fundadas. Existen dos maneras de hacerlo. Le digo porque a mí me han pasado las dos y en una me equivoqué y en la otra me salió más rápida. La primera es iniciar directamente y pedir como medida cautelar la autorización del país. Ahora, ¿qué pasa? En este caso no contamos con la prueba de la negativa expresa por parte del padre, por lo cual el juzgado me va a obligar a dar traslado de esa demanda o va a fijar, o fijó, como me pasó en un caso particular, una audiencia a sus efectos. Para el caso que recién en esa audiencia el padre insista con la negativa a la autorización de viaje, recién ahí el juzgado puede suplir esa voluntad negativa por parte del padre y autorizar a la persona a salir con su hijo del país. En otro caso, y para ganar tiempo, intimé mediante carta documento al padre para que prestara conformidad, concurriera a determinada escribanía a realizar la correspondiente autorización de viaje, y ante la negativa expresa, porque el padre contesta la carta documento y me dice, mira, no lo vamos a autorizar, pido la cautelar al juzgado, el juzgado directamente ordena la cautelar y autoriza salir del país al menor con su madre, en este caso. ¿Está claro hasta ahí cómo era el procedimiento? ¿Caro? Yo no veo el chat, así que si alguno tiene preguntas, levanten el audio y pregunten, ¿eh? No, por ahora continúa tranqui, que no hay ningún inconveniente ni tampoco hay pregunta alguna. Perfecto. Seguimos entonces. Decíamos entonces que la responsabilidad parental era aquel conjunto de derechos y deberes que recaen sobre la vida y los bienes de sus hijos. Debemos decir entonces que los hijos también tienen deberes o derechos dentro de como sujetos pasivos de la responsabilidad parental. Y estos son respetar las decisiones de los padres, cumplir con estas decisiones y prestarles colaboración mutua. Es decir, para el caso de que sea necesaria una colaboración por parte del hijo, tienen el deber de prestarlo. Y el deber, o los deberes que tienen los padres para con sus hijos son, fundamentalmente, el deber de cuidarlos, convivir con ellos, alimentarlos y educarlos, considerar cuáles son esas necesidades específicas que tienen cada uno de ellos en relación a sus cualidades psicofísicas, su aptitud y su desarrollo madurativo, respetar este derecho supraconstitucional del niño a ser oído, prestar orientación y dirección al hijo en su vida hasta que sea mayor de edad, corrección que se le hace al código anterior, que decía corregir al hijo, pero bueno, hoy se habla de que las decisiones y este desarrollo progresivo que tiene el hijo en realidad es dirigirlo, no corregirlo. Respetar y facilitar el contacto del hijo con el progenitor no conviviente y con todo su grupo familiar, que es algo que vamos a ver más adelante, y representarlo y administrar su patrimonio. Bien. Dentro de esta responsabilidad parental nos encontramos con tres figuras que dan lugar a las tres acciones más comunes que tenemos dentro del derecho de familia. Cuidado personal, régimen de comunicación,
atado al cuidado personal, y alimentos. El alimento lo voy a dejar para el final de la clase porque sé que es el quizás que más preguntas puede llegar a traer. El cuidado personal hace mención, antes denominado tenencia, hace mención a los deberes y facultades que tienen los progenitores en las decisiones diarias de sus hijos. Y existen, a partir de la vigencia de este nuevo Código Civil y Comercial, 3 supuestos. La regla general nos habla de un cuidado personal compartido e indistinto. Un cuidado personal compartido y alternado, y un cuidado personal unilateral, que es la excepción. Como decíamos anteriormente, en el caso de que exista un doble vínculo filial, es decir, papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, como quieran llamarlo, o un solo vínculo filial porque no está reconocido por el otro progenitor, el cuidado personal queda en cabeza de aquel que ejerce la responsabilidad parental. Es decir, el doble vínculo, padre y madre que conviven, tomando las decisiones en forma conjunta, y un solo vínculo filial en cabeza del único progenitor. Ahora, en el cuidado personal compartido en la modalidad alternada, se entiende que los progenitores se encuentran con su hijo en un tiempo similar, tomando las decisiones sobre el hijo en el tiempo que están con ellos. Para el supuesto, el artículo 645 no tiene importancia con quién convivan, sino que necesitan sí o sí la anuencia o el asentimiento de ambos progenitores. Este es el sistema de cuidado personal compartido alternado, que es dentro de la regla, es la excepción. La regla general que prevé nuestro nuevo código es el cuidado personal compartido indistinto, que es un sistema muy similar al que teníamos con el anterior. Es decir, se fija un domicilio principal del menor con el cual convive y un régimen de comunicación o visitas con el cual no convive. ¿Por qué se entiende como regla este sistema? Porque tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia reconoce que este es el sistema que permite mejor disposición de cargas y de cargas sobre las responsabilidades de los menores y el mejor vínculo del menor con cada uno de sus progenitores, conviva o no conviva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos derecho de visitas, o régimen de visitas o derecho de comunicación, como se llama actualmente? Se va a determinar a través de lo que se denomina plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un instrumento el cual realizan los progenitores, en el cual se acuerdan cuáles son las decisiones y las responsabilidades que va a tener cada uno de ellos para el caso de no convivencia. Es decir, lugar y tiempo que cada uno va a permanecer, que el menor va a permanecer con cada uno de los progenitores, las responsabilidades que asume cada uno, el régimen de vacaciones, feriados o festividades que tienen o que son de importancia para la familia de cada uno de los progenitores. Insisto, días determinados de visita. Esto es un consejo personal, porque lo he visto mucho. El régimen amplio de visitas no suele tener muy buenos resultados. Porque cuando hablamos de régimen de visita amplio, ¿qué decimos? No hay día y no hay horario fijo. Entonces, ¿qué es que no haya día y horario fijo? Una vez por semana, todos los días, a cualquier hora. Cuando hablamos de este plan de parentabilidad, lo que hacemos fundamentalmente es respetar estos derechos del chico, del menor, de tener contacto con ambos progenitores, pero también organizar la vida de los padres. Entonces, si nosotros nos basamos en un régimen de visita amplio, la madre tiene que estar a expensas de que el padre pase o no pase a buscar al chico por la casa, o lo llame un día y le diga, hoy voy o mañana no voy. Cuando inicié la profesión, obviamente, y porque las partes muchas veces lo peticionaban, déjame el de visita amplio. Perfecto, y como le dije el otro día, todo va bien hasta que va mal. Nos llevamos bárbaro, lo paso a buscar a cualquier hora. Un día se complica y ese régimen amplio pasa a ser no régimen, porque la madre le empieza a poner trabas o el padre no pasa para complicar la vida de la madre. Ahora, vamos al caso de que tenemos un régimen específico, 2 días por semana, martes y miércoles, y los fines de semana por medio. ¿Qué pasa cuando una de las dos partes incumple? Es decir, el padre no pasa o la madre no está en la casa al momento que tiene que buscar al padre. Sabemos que existe la denuncia por impedimento de contacto. No he tenido muy buenas experiencias en cuanto al proceso dentro de Fiscalía. Una sola vez creo que le fijaron a una clienta mía una probation, pero bueno, porque había sido durante 2 años un incumplimiento. Lo que estamos trabajando dentro de la Comisión de Derecho de Familia de Provincia es crear
así como existe el registro de deudores alimentarios, al caso de que el padre que incumple con la cuota oportunamente fijada, crear un registro de incumplidores de régimen de comunicación. Lo que sí estamos viendo es qué sanciones acarrearía. La que más anuencia, o quizás la que más unanimidad puede llegar a tener dentro de esta comisión en la cual estamos trabajando, es quitar a la madre incumplidora la administración de la cuota alimentaria, no el cese, porque la cuota alimentaria es en favor de sus hijos. La idea es fijar una tercera persona que administre, quitarle a esta madre incumplidora a modo de sanción la administración de la cuota alimentaria para dejarla en cabeza de un tercero hasta tanto cese con este incumplimiento. Más allá de la figura penal. Existe esta figura penal, existe la denuncia y existe el proceso. Yo no he tenido muy buenos resultados porque entiendo que, o sea, Fiscalía quizás no están acostumbrados o entienden que, como le dije el otro día, lo que es derecho de familia es el chiquitaje y lo dejan de lado. Sala, sí. Te pregunto, cuando se trata de adolescentes, que a veces me ha pasado en algunos casos que son ellos los que deciden que no quieren ver al papá o a la mamá, sí. En estos casos, ¿qué nos conviene hacer? ¿Denunciarlo en el expediente y tratar de llevar al adolescente al juicio para que manifieste su postura? Sí. Primero que tenemos que tener en cuenta que este plan de parentalidad es totalmente mutable. Va a ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se va a ir adecuando a la edad de los menores. No es lo mismo un régimen de comunicación de un chico de 3 años, de 5 años, de 6 años que un chico de 17, claramente. ¿Por qué? Porque el chico de 17 puede presentarse y puede exponer. El tema es si esas razones por las cuales no quiere tener contacto con el padre son fundadas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo sí, lo primero que hago, independientemente de a qué parte represente, lo denuncio en el expediente. Si estoy con el padre, denuncio que por razones las cuales desconozco, no puedo ver a mis hijos. Y si soy la madre, manifiesto que es intención de los menores. Después que hará el juzgado, si llama entrevista con el equipo técnico, hace informes socioambientales, porque quizá el chico no se siente en condiciones en su casa tiene un solo dormitorio y tiene que dormir con el padre, entonces no cree que las condiciones están dadas para poder estar ahí. O muchas veces, y como decís vos, en la adolescencia es saber quién le pone menos límites. Pues suele pasar. A los 15 años una chica o un chico quiere salir. La madre no lo deja, pero el padre sí. ¿Con quién va a ir el chico? ¿Con quién va a querer estar? Entonces hay que analizar los motivos por los cuales no quiere. Quizá no quiere estar porque hay violencia dentro del domicilio del padre y el chico se siente incómodo. O porque el padre forma una nueva familia y se siente desplazado de esta nueva familia formada por el padre. Todo es analizable, pero sí, yo recomiendo siempre denunciar, por lo menos, el motivo. Mi hijo no quiere ver al padre. Perfecto, después analizamos por qué. O porque quizá la madre o el padre o el que convive con el chico influencia para que el chico no quiera estar con el otro progenitor. Pero siempre yo recomiendo manifestar las situaciones en el expediente. Ahora, una pregunta. ¿También es conveniente denunciar de la misma manera el incumplimiento cuando, por ejemplo, está el régimen fijado y es el padre el que decide no cumplirlo, no lo pasa a buscar, no llama, de la misma manera? Bueno, eso es uno de los grandes cambios que trajo este nuevo código, más allá de que dentro de nuestra normativa viene desde el año 1994 con los tratados internacionales. Siempre se tuvo o el concepto de que el derecho de visita era un derecho del padre. Y en realidad no, es un derecho del chico de tener comunicación con ambos progenitores. Por lo cual, el incumplimiento lo puede solicitar, lo puede pedir el padre en caso de que la madre impida el contacto y la madre en caso de que el padre, fijemos todos los días que habíamos dicho anteriormente, el padre nunca más pasó. ¿Por qué? Porque son los intereses del menor los que están resguardados. De ahí también que con este nuevo código, quien puede iniciar el régimen de comunicación en representación de su hijo es la madre. Antes solamente estaba legitimado iniciarlo el padre, pidiendo ese derecho de comunicación. Hoy lo puede iniciar la madre. Aunque en realidad también se puede iniciar solicitando un cuidado personal y arreglando un plan de parentalidad dentro del cuidado personal, que es lo que comúnmente se hace. ¿Otra pregunta? Acá una colega preguntó, bueno, en a raíz de lo que estabas comentando de la comisión del trabajo que están haciendo con la Comisión de Derecho de Familia, es si se llegaría a implementar este registro de incumplidores en lo que respecta al régimen de comunicación,
respecto a la sanción que comentaste, ¿quién administraría la cuota y si se aplicaría la sanción estrictamente a la madre? Las sanciones se aplica al incumplidor. En este caso al que impide, en realidad. Acá no estamos hablando de incumplir, porque de incumplimiento podríamos hablar en el caso de que el padre no respete el régimen fijado. El que impide el incumplimiento sería el sancionado, y eso es lo que estamos analizando. ¿En cabeza de quién ponemos? ¿Un abuelo? ¿Un vecino? ¿El conviviente o el padre afín o la madre afín de aquel que incumplió? Porque nosotros, uno de los integrantes de la mesa decía, bueno, privamos de la percepción de la cuota alimentaria. Pero ahí no está sancionando a la madre o al incumplidor, sino están sancionando a los chicos, que es aquel al cual van destinados los alimentos. Se está viendo, obviamente, que nosotros ese proyecto pues hay que llevarlo a la Cámara de Diputados para que lo apruebe. Pero la idea es sancionar al incumplidor. Así como al moroso alimentario lo sancionan con que no pueda renovar el registro de conducir, no pueda sacar una tarjeta de crédito o lo que podamos colocarle como sanción. La idea es buscar sanciones similares, siempre y cuando no se perjudique a los chicos que son los interesados en todo esto. Bien. Esa es la pregunta que me sale. Bueno, ahí de vuelta a repreguntarlo me refería si se aplica la sanción a la madre quien administra la cuota. Bueno, es justamente lo que comentabas, que estaban viendo si un vecino, el progenitor afín, u otro. Obviamente, será un tercero, será a decisión judicial, y será una persona idónea. No creo que ningún juez vaya a pedir a la administración o a darle la administración de una cuota alimentaria a un tercero desconocido de la familia. Que es una persona vinculada con los chicos y que esté en condiciones de llevarlo adelante. Sin perjudicar a los chicos, que es lo más importante en esto. Hernán, acá tengo dos preguntitas. El colega Adrián López pregunta: en un convenio regulador en un divorcio, en el ítem de comunicación, y se trata de adolescentes, ¿conviene aclarar que este régimen sea amplio en favor del menor? Yo siempre digo, lo de régimen amplio no lo he puesto yo porque no me he llevado a buenas soluciones en mi caso particular. En el caso adolescente, lo mismo que preguntaba recién Camila, es muy difícil. ¿Cómo le decimos a un chico de 15 años a las 3 de la tarde tenés que ir a lo de papá y tenés que volver a las 9, tenés que terminar de comer ahí? Obviamente que cuanto mayor edad tiene y mayor independencia tiene estos chicos, más amplio va a ser el régimen. E incluso menos decisiones van a tener los padres sobre esa visita, porque el chico va y viene, y más yo soy de Suipacha, más en ciudades como esta, donde tenemos 3, 4 cuadras de diferencia entre una casa y otra. Distinto es si los progenitores viven en diferentes lugares o en diferentes países, donde cual tenemos que buscar situaciones, analizar caso por caso. Por eso creo que se lo dije el otro día y siempre lo reitero. Nunca un caso es igual a otro en familia. Por más que tengan 2 hijos, con los padres trabajando en el mismo lugar, nunca son iguales porque todas las familias son distintas. Y todos los chicos son distintos y hay chicos que son más tranquilos y van a respetar la voluntad de los padres, y chicos que son más rebeldes. Entonces, obviamente que no vamos a limitar la decisión judicial a lo que quiere o no quiere un chico de 15 años, porque si no, cerremos tribunales y que en una escuela decidan lo que quieren hacer. Lo que tenemos que ver acá es siempre cuál es el interés superior. Porque te reitero, chicos de 16 años, donde se conviene un régimen amplio. Y sí, bueno, ¿y quién responde o quién es responsable del chico en determinado momento en particular? ¿Al chico le pasa algo? ¿Quién lo autorizó? Ahí es donde está el problema. Si hay una buena relación entre los padres, no va a pasar nada. El tema es que cuando ese vínculo es malo o es nulo, como pasa en el 80% de los casos. Bien. Otra pregunta, siguiendo con régimen de comunicación, una colega consulta. En caso de que el incumplidor sea el padre, que no pasa a buscar a los chicos, cuando lo denunciamos en el expediente e intimamos a que cese con esa conducta, ¿qué sanciones podemos pedir que se aplique en caso de que siga con esta conducta, bueno, de no pasar a buscar a los chicos cuando le corresponde? Yo he pedido astraintes y me lo han dado. Lo denuncio, atento que se ha fijado régimen de comunicación y tal. Obviamente que lo primero que hago, le sugiero a mi cliente que vaya a la comisaría de la mujer o a la comisaría, realice una exposición civil de que determinado día el señor fulano de tal tendría que haber pasado a buscar a los hijos, no pasó. 1, 2, 3 veces. Obviamente que resulta cansador, pero es la única forma de probarlo. ¿Cómo hago para probar con testigo que el padre no pasó? El derecho negativo es más difícil de probarlo. Entonces con exposiciones civiles. ¿Se lo intimará?
Yo solicité la fijación de las 30 y me la han dado. La otra, el correlato es pedir un aumento de cuota alimentaria, porque se supone que si yo tengo una cuota X, porque vos vas a pasar determinada cantidad de tiempo con los hijos, si no vas a pasar ese tiempo, la cuota alimentaria tiene que ser más grande, o tiene que ser aumentada. Pero eso ya no es una sanción, eso sería más un recurso que tiene la madre para poder cubrir la necesidad de sus hijos cuando no están con el padre. Bien. Hernán, si querés seguir tranqui, por el momento no hay más preguntas. Perfecto. Vamos a pasar medio de largo un tema que tenía, que no sé si tiene mucha importancia o no. Dentro de estos derechos y deberes existe la responsabilidad o la representación que tienen los padres por sobre sus hijos, una representación necesaria y universal. Necesaria porque los chicos los menores no tienen capacidad para llevar adelante ciertos actos por sí mismos, y universal porque abarca todos los actos de la vida del menor, ya sea representación en juicio o la suscripción de contratos. Estos contratos va a determinar fundamentalmente si el chico tiene menos o más de 16 años, porque el hijo menor de 16 años necesariamente requiere la autorización de ambos progenitores. Si tiene más de 16 años y no convive con los padres, este asentimiento se presume y el chico puede celebrar ciertos contratos, como por ejemplo el contrato de trabajo, pero sí puede celebrar contratos de escasa cuantía, como por ejemplo, o sea, contrato de compraventa, ir al supermercado, o el contrato de transporte. Hay determinados actos en los cuales es necesario el asentimiento, y hay de ambos progenitores, y en el otro con el consentimiento de uno de los progenitores ya bastaría. Acto de conservación, administración o disposición de los bienes del menor, solamente los que requieren autorización son los actos de disposición son los que requieren autorización de ambos progenitores y puede ser suplida por autorización judicial. Los actos de conservación o de administración propiamente dicha de bienes del menor puede ser o son ejercidos en realidad por aquel que tiene en cabeza la responsabilidad parental en el caso de que convivan, o el cuidado personal en el caso de que los padres no convivan. Hay contratos que están prohibidos, como por ejemplo no se puede celebrar contrato de compraventa con los hijos menores, no se puede realizar una partición privada dentro de una sucesión cuando existan hijos menores. Por eso, ante el fallecimiento de una de las dos partes, se debe realizar un inventario judicial de los bienes existentes, ya sean en los cuales los menores vayan a ser herederos del causante, como habíamos visto anteriormente, ya sean bienes propios o bienes gananciales del matrimonio. Lo mismo con las rentas. ¿Qué pasa cuando los menores tienen bienes, ya sean dejados o por donación, legado o herencia, y estos bienes producen rentas? Todas esas rentas pueden ser disponibles por parte de sus progenitores, sin autorización judicial o con autorización judicial. Las únicas que requieren autorización judicial, autorización judicial, son aquellas que se realicen en beneficio del menor, con razones fundadas, y que tengan en mira la subsistencia del menor en caso de enfermedad y fundamentalmente en conservación del capital. Es decir, produce renta, pero yo necesito invertir porque al chico, pongamos el ejemplo, le heredó o le donaron una casa. Esa casa se viene abajo, pero esa casa está alquilada, entonces con lo producido de ese alquiler de esa casa yo puedo reformarla. Entonces puedo utilizar esas rentas producidas para conservar el bien y que no se deprecie el patrimonio del menor. Para cualquier otro gasto, o cualquier renta que pueda llegar a tener el menor, se requiere autorización judicial. El caso quizás más claro y que quizás más de uno de ustedes le ha pasado es en el caso de un accidente en el cual la víctima haya sido un menor. El seguro, para poder pagar esa indemnización, requiere que el convenio sea homologado y que se preste conformidad por parte del asesor de menores. Una vez depositada la indemnización dentro de una cuenta judicial del expediente, para poder retirar el dinero existente hasta tanto el chico cumpla 18 años, los padres o los representantes, en el caso de que no sean los progenitores, tienen que justificar el motivo por el cual van a extraer cierto dinero. Y ese motivo no puede ser general, no puedes decir, necesito retirar X cantidad de dinero para educación del menor. No, tiene que decir para comprar una computadora, para pagar los estudios universitarios. Entonces, recién con esa petición, con la anuencia del asesor de menores, recién ahí, con la autorización judicial, se puede disponer de esta renta obtenida o de esta indemnización
en cabeza del menor. Esto lo quería pasar muy rápido porque quizás no tiene muchas consecuencias en relación a lo que es la parte judicial. Una de las innovaciones más grandes que trajo sí este código, y a lo cual quiero detenerme, es la figura del progenitor afín. El progenitor afín es el cónyuge o el conviviente del progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal o la responsabilidad parental del menor. Si bien no suple y no reemplaza nunca la figura del progenitor, sí le ha colocado ciertos derechos o ciertos deberes y obligaciones en nuestro Código Civil. Fundamentalmente, cooperar con la crianza y la educación del hijo del conviviente, realizar los actos cotidianos del menor y adoptar decisiones en casos de urgencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un choque de decisiones entre el progenitor, la progenitora y el progenitor afín? Siempre va a prevalecer, salvo caso excepcional y peligro inminente en la vida o la salud del menor, siempre va a prevalecer la decisión del progenitor, ya sea biológico o adoptivo, como lo quieran llamarnos, por sobre la decisión del progenitor afín. Puede delegarse el ejercicio de la responsabilidad parental en los casos de, el progenitor afín, en los casos de imposibilidad del cónyuge conviviente, que es aquel que ejerce la responsabilidad parental, por supuestos de viaje o incapacidad transitoria, imposibilidad del otro progenitor de poder ejercer esa responsabilidad parental, y esta delegación debe ser homologada judicialmente bajo pena de nulidad. También puede existir que exista un ejercicio conjunto entre el progenitor del menor y el progenitor afín. Esto se da fundamentalmente en los casos de muerte o ausencia de con presunción de fallecimiento del otro progenitor. Fundamentalmente porque, como habíamos dicho anteriormente, la responsabilidad parental recae sobre uno de los dos, y en realidad este ejercicio conjunto lo que hacen fundamentalmente es este deber de cooperación que tiene el progenitor afín sobre el hijo del cónyuge o conviviente. Pero lo que más quiero que tengan en cuenta es el deber o la obligación alimentaria que se ha colocado sobre el progenitor afín. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que es una obligación subsidiaria, es decir, agotadas las vías para proveer alimentos sobre contra el progenitor o el progenitor no conviviente, y en los supuestos en que durante un tiempo determinado haya sido el sostén económico del hogar en el cual vivía el progenitor, solo en esos supuestos puede exigírsele al progenitor afín esta obligación alimentaria. Hay 3 fallos que son bastante interesantes, uno de La Pampa, uno de San Francisco y uno de Viedma, en los cuales se dan 3 supuestos distintos en los cuales recae la obligación sobre el progenitor afín. El caso después se los voy a pasar a los fallos. En el caso de La Pampa era en el marco de un proceso de impugnación de reconocimiento, donde el padre reconociente, a sabiendas de que no era el padre biológico, impugna ese reconocimiento, pero como la madre carecía de recursos, el juez de primera instancia no, sino la Cámara Civil de La Pampa, lo que hace es coloca esta obligación alimentaria a favor de la hija ya no biológica, sino afín, ¿no? O sea, no era una hija reconocida, sino se transforma ante la impugnación del reconocimiento en una hija afín, hasta tanto cese la convivencia entre ambos progenitores. Ese tenemos un caso reconocido, cesa ese reconocimiento, se impugna ese reconocimiento, pero queda en cabeza la obligación alimentaria, pues se transforma de progenitor a progenitor afín. En el caso de Viedma se da en el marco de una causa de violencia, en la cual la hija adolescente se va a vivir a la casa de los abuelos, y en esa experiencia de violencia, ante los reiterados casos de violencia que tenía esta chica adolescente, justificados y probados, le fija en cabeza del violento, en este caso, que era el conviviente con la madre, una obligación alimentaria. Y en el caso de Córdoba, era una pareja que tenían un hijo en común, pero existía o convivía con esta familia una hija biológica de la progenitora. Al momento de la separación de las partes, la madre inicia un juicio de alimentos a favor
de su hija biológica con el conviviente por las razones normales de un juicio de alimentos y solicitando una cuota alimentaria a favor de su otra hija en calidad de progenitor afín, fundadas en las causas que le dije anteriormente, porque habían convivido durante, creo que eran 16 años, no se conocía el padre biológico de esta menor, y el progenitor o el demandado había sido el sostén económico de la casa durante toda la convivencia de la menor. Estos son los tres supuestos. En el caso de violencia se dio uno, en el caso de impugnación de reconocimiento, y en el caso de un reclamo alimentario, en conjunto, ya sea progenitor afín. ¿Cuándo cesa entonces la responsabilidad parental? Tenemos tres causales de cese o de finalización de la responsabilidad parental: extinción de la titularidad, privación de la responsabilidad parental o suspensión de la responsabilidad parental. En el caso de la extinción y la suspensión, esta finalización de la responsabilidad parental no opera como sanción, sino que opera en un caso de pleno derecho, y en el caso de la extinción, y en el caso de la suspensión, porque media cierta incapacidad de ejercerla en cabeza del progenitor sobre el cual se suspende. En el caso de privación, y ante causales taxativamente enumeradas por el Código Civil, lo que hace es una sanción establecida a ese progenitor por las causales que ahora en un ratito les voy a enumerar. La extinción se da por estas causales: muerte del progenitor del hijo, profesión del progenitor en un instituto monástico, es decir, ingresa a una entidad religiosa, la mayoría de edad, la emancipación y la adopción del hijo por un tercero. La privación, que es una sanción, reitero, que establece la ley al progenitor que inmiscuido en cualquiera de estas causales, no es automática, sino que requiere sentencia judicial. ¿Cuáles son estas causales? La condena como autor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la vida o la integridad psicofísica del hijo, poner en peligro cierto, inminente, la salud o la vida del menor, y la declaración del estado de adoptabilidad del hijo. Tengo que hacer una aclaración. Yo le dije anteriormente que era una sanción y que solamente quedaba establecido a través de una sentencia. En el caso de la declaración de estado de adoptabilidad, solamente con esa declaración ya se priva de la responsabilidad parental a los progenitores. En los casos anteriores, ya sea condena o peligro inminente, necesita así de una sentencia que lo prive de estos deberes y derechos por sobre sus hijos. Lo que debemos también tener en cuenta acá es que estas razones o estas causales deben recaer en la relación padre-hijo. No quiere decir que el intento de homicidio o el poner en peligro a la madre haga caer la responsabilidad parental sobre sus hijos. Y además, la sentencia va a recaer sobre uno o sobre todos los hijos, en tanto y cuanto esta condena de autor, cómplice o instigador o esta puesta en peligro de la vida recaiga sobre uno o sobre varios de los hijos. Esto significa que si una persona tiene 3 hijos y lo priva y comete homicidio con relación a uno, solamente se lo va a privar de la responsabilidad parental en relación a ese hijo y no a los demás, salvo que lo haya puesto en peligro a todos los demás. ¿Está claro eso? ¿Claro, Cami? ¿Seguimos? Bueno, y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, que le dije que era una falta de capacidad de él o los progenitores para llevar adelante estos derechos y deberes, se dan por la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento hasta tanto esta persona se reincorpore o recupere o cesen los efectos de esta declaración, el plazo de condena o reclusión mayor a 3 años, y la convivencia del hijo con un tercero, con razones fundadas y separados de sus progenitores. Esas son las causas de suspensión. Superada estas causales, se reincorpora y vuelve nuevamente los derechos y deberes por sobre los progenitores. Hasta acá es donde termina. Dejé para el final todo lo que es alimentos. Por eso, si alguno tiene una pregunta en relación a esto y no tiene nada que ver con alimentos, la hacemos ahora y después seguimos. Sí. Ahí tenemos una colega que pregunta si podría el progenitor afín oponer como excepción a la manutención de hijos propios, porque entiendo que tendrían prioridad. Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que es excepcional el reclamo de alimentos, se da en casos totalmente determinados y es totalmente supletoria
a la responsabilidad del padre, que tiene, la obligación alimentaria recae sobre el progenitor afín lo da en causas excepcionales. Obviamente que podrá oponer alguna excepción de pago, de pago de otras cuotas alimentarias. Lo que no, sí, no lo exime. Si existen las causales a las cuales hice referencia anteriormente, no lo va a eximir de responsabilidad. Quizá podrá bajar su responsabilidad, pero no eximirlo de responsabilidad. Ahora, Hernán, una consulta. En el caso de para yo poder ir contra el progenitor afín, por ejemplo, primero tengo que dirigirme también contra los abuelos y en ese caso, o puedo ir por decir de una manera, en un mismo plano, progenitor afín, abuelos. Yo entiendo que primero tengo que ir contra los abuelos. A ver, tenés que agotar las vías contra los obligados principales. Primero es el padre, segundo será los abuelos o el ámbito cualquiera que tenga un régimen de comunicación, como dice el Código Nuevo. Recién después y subsidiariamente vas a ir contra el progenitor afín. Y siempre y cuando estén dados los causales. Pues si vos tenés una convivencia donde tanto la progenitora y el progenitor afín compartían gastos y tienen ingresos similares y no fue el único sostén económico del hogar, ya esa causal no la tenés, por lo cual no vas a poder recurrir a la figura del progenitor afín para reclamar alimentos. Vos fíjate en los 3 causas que yo leí, uno era porque el progenitor afín era el sustento económico único del hogar. El segundo es una causa de violencia, donde la chica se vio obligada a retirarse del hogar a consecuencia de los golpes que le producía el padre. Y en el tercero era porque se comportó durante un montón de tiempo como padre de la hija, y luego, una vez impugnado ese reconocimiento, se transformó de progenitor a progenitor afín. Entonces tenés ciertas causales. Primero tenés que agotar las vías contra los obligados principales, y después tenés que ver que se reúnan las causales establecidas en la ley para poder reclamarle al progenitor afín. Clarísimo. Ojo, también el progenitor afín puede tener derecho de visitas, por ejemplo, Así como, porque acá hablamos siempre de la obligación alimentaria, también puede solicitar derecho de visitas en tanto y cuando estén reunidos ciertos requisitos, que haya tenido cierto contacto, cierto vínculo, que se haya comportado como padre del menor. También, insisto, como se le puede reclamar alimentos, puede solicitar un régimen de comunicación. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto a este tema. Si no hay, Hernán, podés continuar tranquilo. Bueno, alimentos, que es la obligación principal que tiene más allá del cuidado y la dirección y el día a día de los progenitores sobre sus hijos. ¿A qué hace mención cuando hablamos de alimentos? Manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, vacaciones, gasto por enfermedad, gasto necesario para adquirir un oficio o profesión, que es una de las innovaciones que trajo el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Quiénes son los obligados al pago de los alimentos? El Código lo que dice que ambos progenitores, o sobre ambos progenitores recae la obligación alimentaria en relación a sus ingresos y al tiempo de cuidado y dedicación que realice cada uno sobre ellos. Cuando hablamos de progenitores convivientes, no vamos a tener inconveniente en determinar cuál es la prestación alimentaria que tiene cada uno de ellos, porque supone que todos los gastos realizados por ambos progenitores se hacen en favor de los menores. El problema radica cuando los progenitores están separados, cuando uno tiene más ingresos que otro, cuando comparten tiempos distintos, por lo cual todo esto que yo les acabo de decir son todos elementos que se va a tener en cuenta al momento de la fijación de la cuota alimentaria. Pero debemos tener presente que lo más importante son las necesidades de los menores. ¿Quiénes son los obligados? Los beneficiarios, perdón, de esta cuota alimentaria. En primer lugar, y en forma general, los hijos menores de 21 años. Es decir, que la obligación alimentaria del progenitor cesa de pleno derecho al momento que el menor, o la persona, ya no es menor, perdón, el hijo cumple 21 años. Resulta medio ilógico, ¿por qué? Porque la mayoría de edad se adquiere a los 18, a los 21 cesa la cuota alimentaria, pero también puede extenderse a los 25 en el caso de que se exija una cuota alimentaria para preverse recursos al hijo para destinados a un oficio o una profesión. Pero bueno, se modificó la mayoría de edad, pero quedó
la obligación alimentaria hasta los 21 años. Ahora, ¿qué pasa entre 18 y 21? Puede cesar esa cuota alimentaria, pero la prueba o la petición del CESI, la prueba de que el menor tiene recursos suficientes para suministrarse los alimentos por sí mismo, recae en el progenitor que lo solicita. Es decir, un chico de 18 años termina el colegio, no estudia, pero sí comienza a trabajar, y en blanco. Entonces el padre solicitará el cese de la cuota o la disminución de la cuota, basado en que el chico tiene un trabajo que le permite proveerse su propia subsistencia. ¿Qué pasa en el caso de hijos no reconocidos? Tenemos dos supuestos de hijos no reconocidos. Primero, que la madre exija alimentos al padre que no lo ha reconocido anteriormente, sin iniciar el juicio de filiación. El juez puede dar lugar a este pedido de alimentos, pero va a intimar a la madre a iniciar el proceso de filiación en un plazo no mayor de 3 meses. Ahora, también puede suceder que inicie este juicio de filiación y dentro de ese juicio de filiación sea peticionado los alimentos provisorios. Para poder acreditarlo necesita cierta información sumaria, con la declaración de 2 testigos o alguna prueba, alguna foto que uno pueda llegar a acreditar que existe cierta verosimilitud en el cual esa persona puede llegar a ser el padre del menor. El juez debería dar lugar a esta petición de alimentos. A mi entender, es una forma de presionar dentro del juicio de filiación al padre a acelerar el mismo. Porque ¿qué pasaba? Con el Código Viejo no estaba prevista esta cuota alimentaria para el hijo no reconocido, entonces teníamos progenitores que nunca se presentaban en el proceso o decidían hacer la prueba vía pericial porque sabían que tardaba 2 años, entonces la obligación alimentaria se iba a demorar para el caso de que sea de que el resultado dé positivo. Hoy con esto es una forma de presionar al progenitor, de decirle, bueno, perfecto, vos lo querés hacer por la pericial, pero yo te fijo una cuota alimentaria, o yo no, perdón, el juzgado fija una cuota alimentaria, entonces durante el tiempo que tarde, y hablamos de 2 años, pero no sabemos cuánto va a tardar un ADN con toda esta pandemia que estamos viviendo, durante un tiempo determinado vas a estar abonando una cuota alimentaria sin saber si es tu hijo o no. Entonces, lo he hecho en varios juicios. Arreglamos la realización del ADN en forma privada, en 1 mes tenemos el resultado, y la cuota alimentaria que comienza a pagar, en el caso que dé positivo, ya va a ser una cuota, llamémosla definitiva, para su hijo biológico. Entonces, yo más que un derecho del hijo no reconocido, lo veo más como una forma de presión al progenitor de acelerar el proceso de filiación, obviamente sí, teniendo como miras la identidad del menor, que es lo más importante en ese tipo de procesos. La mujer embarazada también puede solicitar alimentos para su hijo y debe acreditarlo, así como el hijo no reconocido, con cierta información sumaria. Y como le dije anteriormente, en la clase anterior, esta información no puede o estas presunciones no puede radicar solamente en que la persona estuvo casada. ¿Por qué? Como ya les había dicho, la presunción de filiación dentro del matrimonio no es tal como si es la presunción de filiación 300 días posteriores luego del fallecimiento de uno de los dos cónyuges. El último supuesto de obligación alimentaria recae sobre el hijo fuera del país o alejado de sus progenitores. Esto significa que el hijo puede contraer ciertas obligaciones o ciertas deudas en su propio beneficio y cuenta con el asentimiento de los progenitores. Para el caso de que haya una negativa injustificada por parte de los progenitores, el menor puede solicitar esta autorización para contraer deudas vía judicial, que si bien no es una obligación alimentaria, es lo que hace que el chico pueda subsistir por sus propios medios sin tener a los padres cerca que puedan proveer alimentos. Los alimentos, a partir también de la vigencia de este código, puede otorgarse en dinero o en especie. Dentro de esta prestación alimentaria en especie es donde está graduada el tiempo que cada uno de los progenitores dedica al cuidado de cada uno de sus hijos. Con relación a cómo se determina, se lo había dicho anteriormente, si bien hay un principio general que venía desde hace mucho tiempo y de tradición en nuestro país, donde lo que se establecía fundamentalmente era que la cuota alimentaria debía mantener el nivel de vida que tenían los menores al momento de convivir con sus padres. Perfecto. Al día de hoy debemos saber si los padres convivieron. Porque si nunca convivieron, ¿cómo hacemos para determinar ese nivel de vida? Entonces, hoy tenemos 2 parámetros fundamentales para esta fijación. En primer lugar, las necesidades del menor y en segundo lugar, los ingresos del alimentante.
Obviamente que, como dije anteriormente, y como radica en cabeza de ambos progenitores esta obligación alimentaria, ¿qué pasa en supuestos en que los chicos conviven la misma cantidad de tiempo con cada uno de sus progenitores y tienen ingresos similares? Se supone que en el tiempo que cada uno, que el hijo está con cada uno de sus progenitores, cada uno provee alimentos al mismo. Ahora, el supuesto de que se encuentran la misma cantidad de tiempo con cada uno de ellos, pero uno de los dos tiene un ingreso superior al otro, sí se le obliga, y es el caso quizás más común que tenemos hoy, se le obliga sí o se lo condena a un pago de alimentos, porque así como anteriormente lo que se buscaba era que el menor tuviese luego de la separación de los padres un mismo nivel de vida que tenía cuando los padres estaban juntos, lo que se busca con esto es que el chico tenga el mismo nivel de vida en ambos domicilios. Cuando está con la madre y cuando está con el padre, o cuando está con el padre y con el padre, o con la madre y con la madre, depende del tipo de progenitores de los cuales estemos hablando. Ahora bien, si bien esta obligación alimentaria es una obligación legal y está impuesta por nuestro ordenamiento jurídico, puede ser que el padre, el alimentante, no abone los alimentos. Por lo cual debemos iniciar lo que todos conocemos como el juicio de alimentos, y según nuestro código y el código procesal de la provincia de Buenos Aires, los alimentos se deben desde el momento de la interposición de la demanda. Pero el código prevé también que si se intimó fehacientemente del pago de alimentos al progenitor con anterioridad al inicio de la demanda, y la demanda fue interpuesta dentro de los 6 meses de esta intimación, los alimentos se deben desde el momento de la interpelación al progenitor alimentante. Ahora nos vamos a meter en el procedimiento de alimentos, o en el proceso de alimentos, perdón. Y los alimentos impagos se deben, como le dije anteriormente, desde el momento de esta interposición, y devengan un interés con la tasa más alta, según el artículo 550 del Código Civil y Comercial, la tasa más alta que aplique el Banco Central en nuestro país. El problema que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, al realizar esta liquidación de cuotas atrasadas, es que el sistema no nos prevé todas las tasas existentes. Por lo menos la página de Colprueba no lo tiene, sí lo tiene la página de la Suprema Corte. Yo lo que recomiendo, como en este país tenemos una volatilidad de tasa de interés, tomarnos el trabajo de, en el momento que tengamos que hacer la liquidación, probar tasa por tasa cuál es la que más nos da. Generalmente la tasa de interés de financiación de tarjeta de crédito. Generalmente. Pero no sabemos con este problema que tenemos con el dólar si no va a ser el plazo fijo, porque quizás nos suben las tasas de plazo fijo para planchar el dólar y justo ese día. Bueno, anteriormente era la tasa activa de operaciones a 30 días que otorgaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hoy el Código Civil lo que nos dice es que es la tasa más alta que aplique el Banco Central. Hasta acá, alimentos en general. Ahora vamos a meternos en el proceso de alimentos. ¿Alguna pregunta? Sí, eso te iba a decir. Tenemos 2 preguntitas. Perfecto. Una es si el progenitor ya le ha dado una profesión a su hijo y el hijo luego decide seguir otra profesión y cumple los 21 años, ¿puede negarle alimentos? Y si corresponde alimentos, ¿es el hijo quien debe iniciar el proceso? En el caso de si ya tuvo, creo que hay un fallo, si no es de Mendoza, era de San Luis. Si el chico ya logró culminar unos estudios y esos estudios le permiten subsistir, ya después está en vocación de él seguir estudiando. La cuota alimentaria ya cesa, porque ya obtuvo ese oficio o profesión. También se debate qué pasa cuando se exceden estos 25 años. Y el chico estudia, pongamos una carrera larga, ingeniería nuclear, que sabemos que es una carrera de 10 años. ¿Corta los 25 años o la obligación alimentaria se extiende hasta que termina la carrera? Hay fallos que dan de los dos lados. Algunos dicen que hay que limitarse a la letra del código que dice 25 años, y otros que interpretan que como el código nos dice para proveerse un oficio o profesión, debe seguir hasta tanto culmine su estudio. Tenemos los dos extremos. Si el chico termina antes de los 25 años, terminó la obligación del padre. Si se extiende luego a los 25, discutiremos si prevé o no, porque también puede ser que este derecho que la terminamos en 5 años, el chico estudie hasta los 30. O sea, ¿hasta qué punto el padre va a estar obligado a pagar porque el chico no estudie? No estudie, digo, no es que no siga una carrera, sino que estudie. Bien. Y bueno, acá consultan si después ese fallo que comentabas, si lo podías pasar, si tenías los autos. ¿El progenitor afín o el otro? Ya digo, lo busqué una vez, no lo busco.
Perdón, se me cortó a mí, no logré escuchar. Los 3 fallos de progenitor afín los dicho. tengo. El fallo que te decía, que cesa cuando el chico, ese lo escuché, me acuerdo de haberlo escuchado en una charla, pero no lo tengo. Bueno, se lo busco y lo paso. Bien. Y otra pregunta es cómo se intima por pago de alimentos al progenitor del cual no se tiene domicilio conocido. ¿Cómo se lo intima dentro de un proceso o fehacientemente, con la interpelación previa al juicio? Si entra un juicio, No, se fijará. Si entra un juicio y no conocer el domicilio, oficio a la Cámara Electoral, que te informe el último domicilio. Como en cualquier otro proceso. Ahora, si vos lo que querés es interpelarlo por carta documento para que te corra estos 6 meses, y ahí es más complicado. Si no conocemos el domicilio, no lo interpelamos. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer más. Si no, pues continuar. Perfecto. El proceso de alimento, entonces. Proceso de alimento, dice ahí, Perdón, si el progenitor yo tengo- que tiene alimento vive en el exterior. Perdón, Sala. Tengo una Sí. pregunta para hacer que puede ser media general, media abstracta, pero me parece que aprovechando tu experiencia, estaría bueno comentar por ahí qué parámetros, ¿no? Deberíamos, como vos comentaste, todo lo que comprende la cuota alimentaria y que si bien depende de cada situación socioeconómica de cada familia, pero qué parámetros por ahí deberíamos tener en cuenta para fijar una cuota, un monto para reclamar, que después eventualmente puede ser judicial. Mira, siempre se habla de, o les va a pasar que va a ir el cliente y va a decir, yo quiero el 30% del sueldo que cobra la otra parte. El 30% en realidad va a ir de acuerdo a los ingresos del padre, del alimentante. Lo que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos desde mi punto de vista, son las necesidades del menor. No es lo mismo un chico que lo único que hace es ir al colegio y va a un colegio del Estado, a un chico que va a un colegio privado, que juega al fútbol, que juega al rugby, que va a inglés, que no es lo mismo eso. Entonces, lo que tenemos que graduar primero son las necesidades. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace el chico? ¿Cómo es su nivel de vida? Perfecto. Una vez que tenemos determinadas cuáles son esas necesidades, vamos a los ingresos del progenitor. Si los ingresos del progenitor no son acordes, porque el progenitor cobra 25.000 pesos y el chico gasta 20.000 pesos por mes, obviamente que no lo vamos a liquidar al alimentante, porque no se le fijará una cuota acorde a sus ingresos, pero que satisfagan en parte las necesidades del menor. Ahora, si tenemos un chico, como dije anteriormente, que lo único que hace es ir al colegio estatal, por lo cual no insume más gastos que los útiles escolares o los libros, porque no hace nada por afuera, no va a inglés, no juega al fútbol, no hace nada, pero el padre tiene un ingreso de 100.000, que le vamos a decir a la madre, no, con 2.000 pesos la cuota alimentaria está cubierta, porque no, se le fijará un porcentaje que le permita subsistir al padre, obviamente, pero que sea acorde a las necesidades. Lo que no se puede hacer nunca es bajar la calidad de vida de los menores. Nunca. Si la calidad de vida va para arriba, mucho mejor. Si nosotros podemos, a través de la cuota alimentaria, mejorar esa calidad de vida, mejor. Si el chico, cuando estaban los padres juntos, iban al colegio del Estado y se separan y dicen, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora lo mandamos a un colegio privado, perfecto, mucho mejor todavía. Si el chico no hacía nada y las cuotas alimentarias que pasa el padre más los ingresos de la madre le permite al chico realizar actividades por afuera del colegio, mucho mejor todavía. Lo que no se puede es no obtener una cuota alimentaria o tener una cuota alimentaria que no permita cubrir las necesidades de los chicos, por lo menos las que tenían cuando los padres estaban juntos o las necesidades por lo menos básicas. Perfecto. Ahí había una pregunta, Bien, me parece. Sí, hay varias. Acá, para que me había perdido. Acá, bueno, una colega pregunta qué pasa cuando el progenitor que debe alimentos vive en el exterior. Cuando vive en el exterior hay que notificarlo afuera y se fijará en la moneda que tenga que abonarla. A ver, la obligación recae viva donde viva, no hay una exhibición de responsabilidad sobre alimentos porque no viva acá, porque no trabaje o porque sea multimillonario. La obligación es siempre la misma. La obligación es la misma. Lo que va a variar es el quantum. El tema es cómo notificás en el exterior. Si sabés dónde vive, ese es el problema. Quizá la problemática va en notificarlo o en encontrarlo y no en la cuantía o en la forma de abonar la cuota alimentaria.
Bien. Vamos a averiguar. Bueno, acá tenemos el domicilio del trabajo del progenitor a demandar. ¿Sirve para interpelar? A ver, la jurisprudencia lo prevé que sí. La jurisprudencia entiende que ante el caso de incumplimiento o de desconocimiento del domicilio demandado, puede intimárselo en el domicilio laboral. En mi experiencia, hay que pedirlo. Primero hay que agotar las vías para notificar el domicilio real del progenitor o del alimentante, para luego solicitar que, atento que trabaja en tal lugar, se intime en tal lugar. En determinada fábrica, por ejemplo. Bien, acá Yo no tenemos... lo haría en primera instancia, agotaría la instancia de notificación a los domicilios reales y recién después iría al domicilio laboral. Porque muchas veces, ojo, puede traerle problemas al alimentante. Nosotros, y los que me conocen, Cami y Caro, Leandro, yo los persigo hasta donde puedo. Ahora, lo que yo no quiero hacer nunca es que le traiga problemas en el trabajo al alimentante, porque es la fuente de la cuota alimentaria. Si yo voy y lo molesto y le mando carta documento al trabajo, y muchas veces hasta le embargo el sueldo cuando el tipo me dice, mira, yo estoy cumpliendo, no me embargué el sueldo, porque me complica, porque si bien no es causal, pero hay muchos lugares donde, y la verdad que me molesta tener que estar haciendo las liquidaciones, que el 20% depositar en una cuenta judicial. Entonces, si el tipo cumple, a mí no me sirve perseguirlo y terminarlo y que el tipo que lo terminen despidiendo. Acá lo importante es que el tipo cumpla. Si yo lo ubico y sé que vive acá en la esquina, pero yo la verdad que sí, para complicarlo le voy a mandar una carta documento al trabajo. Y la verdad que no me sirve, porque el tipo lo echan y nos quedamos sin la cuota. Pero bueno, eso va en cada uno, esa es mi forma de trabajar, ojo. Acá tenemos, bueno, dos preguntas que son similares, que es cómo se determinan los alimentos cuando se tiene conocimiento de que el progenitor trabaja, pero en negro, no está en relación de dependencia, por ejemplo, en blanco. Sí. Presunciones. Desgraciadamente es presunciones. A ver, me ha pasado en un caso donde pude determinar que el progenitor o el alimentante no tenía nada, pero nada. No tenía autos, no tenía un sueldo, no tenía nada. Ahora sí iba de vacaciones todos los años. Viajaba al exterior en enero y se iba a esquiar en julio. Ahora, no le podía, era la única presunción que yo tenía en esa. Oficio al banco, el banco me informa que tiene tarjeta de crédito y que en la tarjeta de crédito pagaba mensualmente 40.000 pesos. Por presunción pudimos determinar que si pagaba 40.000 de tarjeta de crédito, por lo menos tenía un ingreso de 80, porque tenés que vivir. No vivís solamente para pagar la tarjeta, de algo tenés que vivir. Bueno, con esa presunción y con un ingreso presumible de 80, hicimos lugar a que le fijaran una cuota acorde a esos 80.000 pesos. Pero es presunciones, testigos. A ver, puede pasar que el tipo tenga todo, trabaje, que tenga maquinaria, que tenga un montón de cosas a nombre de una sociedad o a nombre de la cual él no es parte o a nombre de terceros. Porque lo hacen mucho, ya sea para eludir cuestiones impositivas o para eludir sus obligaciones alimentarias. Y bueno, tráeme testigos. Si el tipo es albañil, por ejemplo, que los albañiles generalmente trabajan en negro o no registran o no facturan, y caete con un escribano a la obra y que te constate que el tipo efectivamente estaba trabajando ahí. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Lo que, insisto, no lo exime de su responsabilidad. Me acuerdo en una de las primeras audiencias que yo tuve acá, estaba hablando del año 2011, 2012, el alimentante se presenta y dice, no, yo no hago changa, gano 200 pesos por mes. Y teníamos del otro lado una chica que tenía ciertos problemas, si bien no era discapacitada, podía manejarse por su propio medio, tenía ciertos inconvenientes, por lo cual necesitaba una cuota medianamente alta. La jueza le dijo, mire señor, trabaje más tiempo de lo que está trabajando. A mí no me interesa si usted vive de changa y gana 200 pesos por mes. Trabaje más porque usted tiene que proveer el alimento a su hija. Entonces, el que trabaje en negro no lo exime de ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que quizás el problema más grande lo tenemos ni con el negro, porque de última, con presunciones uno puede llegar a determinarlo, ni con el tipo que trabaja en blanco, porque es más fácil, pues, ante un sueldo, sin obviamente contar si es que perciben algo negro. El tema es que con el monotributista, con nosotros, por ejemplo. Sí, perfecto, yo soy monotributista clase
A, B, C, la que quieran llamarlo, y tengo una facturación anual de tanto. Sí, ese es el tope, pero yo no sé si lo facturo. Entonces, ¿cómo hacer para determinar cuáles son mis ingresos reales? Bueno, ahí te vas a tener que ver cuál es mi nivel de vida, en el caso de si estoy casado o no estoy casado, cuál es el nivel de vida de mi mujer, si tengo vehículos, si tengo inmuebles. Esa es en mi experiencia, es la más difícil. Cuando el tipo monotributista es la más difícil de probar. O tener la limitación. El tipo dice, yo soy clase A y facturo, no sé, ahora ponele, 10.000 pesos por mes. Y yo me tengo que limitar a eso. Porque el tipo seguramente factura 10.000 pesos por mes, ahora gana 50 por mes, o gana más por mes. Pero es un blanco, y ¿cómo hago para demostrar el negro? Por eso, en el juicio de alimentos va mucho la mano de cada uno, la prueba que tenga cada uno, el ingenio que tenga cada uno para poder llevar adelante. Cuando viene con un recibo de sueldo, es la más fácil de todas. Bien. Otra pregunta es si la calidad de vida... no, perdón, me estaba olvidando de una. Hoy, bueno, habían preguntado cómo el tema de si debía alimentos estando el alimentante en el exterior o no. Habías comentado que sí, que se podía dificultar el tema de la notificación. Y bueno, preguntan cómo se averigua el domicilio si vive en el exterior. Esta es la misma pregunta que le hago yo a mi cliente. Cuando mi cliente me dice, le pregunto, bueno, ¿dónde lo notificamos? No sé. Y si el tipo salió del país o no, en alguna embajada o en el consulado, o a lo sumo, va a tener que, oficio de la Cámara Electoral, si el tipo nunca denunció un domicilio afuera, lo notificará acá y le fijará los alimentos a él o a los padres. Las formas de averiguar los domicilios, eso recae en el cliente. A ver, yo puedo hacer una investigación a través de la Cámara Electoral por adentro del expediente. Ahora, yo tampoco soy un detective que está en la calle buscando dónde vive el demandado. Por lo menos, desde mi punto de vista, no es nuestra función. El domicilio tiene que traer la otra parte. Que yo después haga dentro del expediente las herramientas necesarias para ubicarlo, o notifique en varios domicilios si es que tengo varios, para ubicar los bienes, eso perfecto, pues es la actividad nuestra. Ahora, ir y averiguar antes de iniciar todo dónde vive la persona, no, me parece que es más trabajo del cliente que nuestro. Más si es algo que me quieran pagar, si el tipo vive en Londres, me van a pagar un viaje a Londres, no tengo problema, me pagan un mes en Londres y voy calle por calle y voy tocando timbre, no tengo problema. Londres, Río de Janeiro, algún lugar de eso me vendría bárbaro. Hernán, pido disculpas, a lo mejor te corto, pero se me corta a mí un poco internet y me queda desfasado y no sé si estás hablando o no. Dale, no hay problema, no hay problema. Te pido disculpas, a lo mejor te interrumpo en algún momento, más que nada por eso. No hay drama, no hay drama. Bien, no sé si había quedado contestada la pregunta o no, pues se me cortó justo. Con relación al domicilio en el exterior, y sí, que en realidad es una obligación del cliente de traerme esa información. Yo lo que puedo hacer es agotar la instancia dentro de lo que puedo averiguar por dentro del proceso. Cámara electoral, migraciones, a ver si el tipo efectivamente salió. Hablo del tipo porque generalmente es el padre al cual le demandamos, pero poner que sea la madre. A migraciones, al consulado, si yo sé que la persona vive en España, el consulado en España, a ver si efectivamente denunció. Si votó, entonces si votó va a tener que tener un domicilio declarado en ese país. Pero eso yo lo que puedo hacer. Ahora, yo averiguarlo por afuera, es como lo mismo que viva en Barcelona, que viva acá en Suipacha, lo mismo. No voy a la casa a ver si el tipo está viviendo ahí. Me parece que más es una obligación del cliente de traernos esa información. Perfecto. Otra pregunta es si la calidad de vida de los hijos era media alta antes de la pandemia, pero luego de esta cambió porque el alimentante comenzó a percibir menos salario. ¿Qué correspondería, bueno, hacer en ese caso? Adecuar la cuota, pero eso está en cabeza del padre. Será el padre, a ver, hasta tanto no se modifique la cuota queda vigente la que estaba fijada. Aquel que eso, bueno, lo iba a plantear ahora cuando hablemos del proceso. El que solicita, ya sea el cese, la disminución o el aumento de cuota, es el que tiene que llevar adelante el proceso. Como también, en el caso, saquemos la pandemia, tenemos una cuota fijada X y de golpe el progenitor aumenta considerablemente sus ingresos. Y el padre no va a pagar más cuota a la cual está obligada. La que tiene que iniciar ese aumento de cuota, por más que está obligado a denunciar la mejor fortuna dentro del expediente, la que tiene que iniciar el incidente de aumento de cuota es la madre. En este caso, si el padre considera que sus ingresos
no son acordes a la cuota, ojo, no a las necesidades, sino que no puede afrontar la cuota que está oportunamente fijada, se presentará en el expediente. Después estará en la mano del colega que lo represente, demostrar que efectivamente no puede hacer frente a la cuota. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo se divide la cuota de alimentos cuando el progenitor tiene, por ejemplo, 3 hijos, todos menores, de distintas madres? Va a ir de acuerdo a la necesidad de cada uno de los chicos. En necesidades iguales se supone que ante edades iguales y el ingreso del progenitor obviamente es el mismo, se supone que vamos a tener cuotas similares. Ahora, puede ser que de los 3, una te haya iniciado un juicio de alimentos y vos tengas una cuota fijada del 20% del sueldo y las otras el padre les abone voluntariamente la cuota. ¿Cómo determinamos? Insisto, si tenemos los ingresos del progenitor, tenemos que ver las necesidades. Porque puede ser 3 chicos de la misma edad y uno desgraciadamente discapacitado y el otro quiere estudiar en el exterior y el otro no hace nada. O estudia normalmente acá. ¿Qué hacemos? Las cuotas nos van a ser iguales. En situaciones similares se supone que las cuotas son similares. Pero después estará, si no pueden acordar las cuotas extrajudicialmente, en cada uno de los expedientes y habrá que ver cada una de las pruebas que se realicen en cada uno de los casos. Bien. Porque tampoco podemos destinar, por ejemplo, tener una cuota, 3 hijos, 20% a uno, 20% a otro, tenemos 60% comido por una cuota alimentaria. Tampoco es así. Ahora, tampoco puede decir el tipo, yo destino el 20% a la cuota. Entonces tenemos que dividir el 20% sobre los 3 hijos. Por eso te digo, cuando hablamos de porcentajes sobre cuotas, es muy lógico y hay que ver en cada caso particular. Me ha pasado también de fijar cuotas alimentarias, a mí no, sino en procesos donde he intervenido, cuota alimentaria del 70% del sueldo. Pero porque desgraciadamente en su momento mi cliente tenía 2 hijos discapacitados que tenían que viajar diariamente de Suipacha al hospital Garrahan. Entonces, no era que fue un capricho y era para aumentar el nivel de vida o para que los chicos viajaran o para que la madre vaya de vacaciones, como me dijo mi cliente. Era porque tenían que, o sea, los gastos de mantenimiento que tenían esos 2 chicos le insumían el 70% más lo que aportaba la madre. Entonces, hay que analizar caso por caso. Les ha pasado seguramente que no, porque a mi amiga le fijaron una cuota alimentaria del 30% y yo quiero la misma. Sí, bueno, perfecto, pero tu amiga tiene determinadas realidades, el sueldo del marido de tu amiga es este sueldo, y tu marido tiene otro sueldo y vos tenés un hijo, no tenés 2, por ejemplo. Entonces, hay que analizar caso por caso, nunca hay que garantizar un resultado, porque uno dice, sí, perfecto, va a obtener esta cuota, y después el margen de negociación es muy chico. O el cliente nos plantea una situación acá en el estudio y cuando vamos al expediente, la verdad que el tipo no tenía nada. Entonces, ¿cómo hacemos cuando la expectativa de cuota es muy alta y no podemos demostrar que el tipo tiene algún tipo de recursos? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando asesoramos en garantizar o en decir, bueno, este va a ser el resultado. Bien. ¿Se puede pedir que se fije una cuota alimentaria en el porcentaje de algún índice, por ejemplo, la canasta básica? Lo he hecho en algunos expedientes donde no le podía demostrar absolutamente nada, ni bienes, ni recursos, ni nada. Yo sabía que el tipo trabajaba en el campo. Se fijó un 20% del sueldo mínimo vital y móvil. Después que el tipo el alimentante, abonar a eso. Era lo único que se pudo llegar a graduar. ¿Por qué? ¿Por qué lo pedí así? Porque en su momento en la audiencia lo que habían planteado era una suma fija. El tema es que, como les voy a explicar más adelante, la suma fija hoy en nuestro país te duran 2 meses las cuotas, con el valor adquisitivo que tiene esa cuota. Entonces lo que necesitamos nosotros es actualizarla, que no es lo mismo que aumento. Una cosa es la actualización de la cuota y otra es el aumento. Si yo fijo un porcentaje del sueldo del progenitor, lo que yo estoy haciendo es adecuar la cuota alimentaria, no aumentarla. El aumento, si yo ante un incidente de aumento pido que del 20 pase al 25. O la actualizamos yo lo que hago es fijar las cuotas alimentarias en asignaciones universales. X cantidad de dinero que es la ofrecida hoy equivale a 3 asignaciones universales. Perfecto. Sube la asignación, sube la cuota, pero no aumenta. En realidad lo que yo hago es mantener el valor adquisitivo de esa cuota. Porque si yo fijo en 7.000 pesos hoy, en diciembre los 7.000 pesos no van a alcanzar para nada y estoy pasible de un nuevo incidente de aumento cada 3 meses. El aumento es, yo digo,
las 3 asignaciones familiares que fijamos ya no me alcanza. Yo necesito que la cuota se eleve a 5. Eso es un aumento gradual del valor nominal de la cuota alimentaria, no del poder adquisitivo. Perdón, aumenta sí el valor nominal y lo que no aumenta es el poder adquisitivo con esta actualización. Bien. Se me perdió acá. ¿Cómo se puede determinar alimentos cuando el progenitor tiene un trabajo de temporada? Por ejemplo, camioneros que trabajan en temporada de cosecha. ¿Cómo se determina? A ver, insisto, la determinación de la cuota va a ir fundamentalmente a las necesidades. Trabaje o no trabaje. Si nosotros tenemos que en esa temporada el progenitor trabajó, mejor, porque vamos a tener un recurso para obtener si el tipo incumple. Esa vamos a tener una garantía. Ahora, la cuota alimentaria va a recaer en su cabeza, trabaje en el camionero por temporada, sea guardavida, que también trabajan por temporada, trabaje en negro, sea monotributista. La cuota alimentaria, la obligación la va a tener igual. El primer parámetro que vamos a tener, al no tener un monto estable, porque vos sí trabaja por temporada, la necesidad de los chicos. Bueno, sobre la necesidad de los chicos, vamos a graduar la cuota alimentaria. En el caso de la temporada, donde el tipo trabaje, si trabaja en blanco, perfecto, yo tengo una garantía del cobro. Su obligación es una cosa y el cobro es otra. Yo lo fijo sobre la medida de la necesidad de los chicos. Ahora, después, ¿cómo cobro? Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Estamos caros? Se le colgó. Vamos al proceso, Cami. Dale. Dale, vamos al proceso. Bueno, el proceso, tenemos que diferenciar si el proceso se inicia en juzgado de paz o en juzgado de familia. Los juzgados de paz, por lo menos, acá en Suipacha y salvo Chivilcoy, creo que sí prevé etapa previa. En los demás juzgados no se prevé etapa previa, por lo cual debemos iniciar el juicio acreditando el vínculo, aportando la prueba documental, en realidad en relación a las necesidades y si podemos en relación a los ingresos del progenitor. Si no tenemos cómo acreditar los ingresos, manifestar aproximadamente cuáles serían esos ingresos, y el juez lo que tiene que hacer en el primer provedido es llamar a audiencia de conciliación y ordenar toda la producción de la prueba ofrecida por la parte actora. Notificar esa audiencia debe llevarse a cabo según el código, pero todos sabemos que los plazos difieren bastante en la realidad, dentro de los 10 días de presentada esta demanda. A la audiencia de conciliación fijada por el 636 del Código Procesal, debe acudir con patrocinio letrado, obviamente, el alimentante y con toda la documental que haga la demostración de sus ingresos. En el caso de no llegar a un acuerdo, el progenitor va a ofrecer la restante prueba que intente valerse, ya sea informativa o testimonial, que tendrá un plazo de producción no superior a los 5 días posteriores de que termine la producción de la prueba de la parte actora. Por eso yo lo que recomiendo siempre es producir la prueba de la actora lo más rápido posible, cosa de cortarle el tiempo de producción de la prueba al demandado. Ahora, en el caso de que lleguemos a un acuerdo en la audiencia de conciliación, se homologa el acuerdo y se comienza el cumplimiento de la cuota. Salvo acuerdo de partes, la cuota debe percibirse del 1 al 10 de cada mes mediante depósito en cuenta judicial abierta en Banco de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente las partes pueden pactar alguna otra modalidad, pero a falta de acuerdo es esta la que prevé nuestra ley local. En el juzgado de familia, la diferencia que tenemos es que tenemos el procedimiento de etapa previa. En la etapa previa, que es una especie de mediación, en la cual no se aporta ningún tipo de prueba, salvo que el juzgado, creo que ahora lo están haciendo, intima al alimentante a presentarse en el expediente, en la audiencia, con sus últimos 3 recibos de sueldo, constancia de inscripción, si en el caso de que fuera monotributista. El expediente electrónico, en el cual que ya tiene vigencia, nos obliga así a iniciar el proceso en el juzgado de familia, también con demanda. Yo lo que hacía anteriormente, como sabía que la primera parte iba a ser etapa previa, solamente sorteaba con el formulario, partidas de nacimiento, con lo cual acreditaba el vínculo, fotocopia de documento de la actora. Sorteada de etapa previa, para el caso de que no lleguemos a un acuerdo en etapa previa, recién ahí presentaba la demanda con toda la documental y solicitaba alimentos provisorios. Estos alimentos provisorios
ya sea que el juicio tramite ante juzgado de paz o ante juzgado de familia, lo que hace es cubrir las necesidades básicas de los hijos durante la tramitación del proceso para evitar que tengan algún tipo de perjuicio ante el incumplimiento por parte del progenitor. Ahora, la sentencia recaída en el juicio de alimentos, que, como le decía anteriormente, debe dictarse 5 días luego de vencido el plazo probatorio. Sabemos que no tardan 5 días, pero bueno, el código lo dice así. Puede ser que fije efectivamente una cuota alimentaria o la rechace. Para el caso de que la fije y el demandado apele, el efecto es devolutivo, es decir, no se suspende los efectos de la sentencia, por lo cual va a tener que seguir abonando la cuota alimentaria hasta tanto resuelva la Cámara. Para el caso de que la denegare, pero tenemos la fijación de alimentos provisorios, no se suspende esta prestación hasta tanto resuelva la Cámara y confirme o rechace la sentencia del juez de primera instancia. Decíamos anteriormente que una vez establecida esta cuota alimentaria, y como toda situación de familia, es mutable, es decir, puede aumentar esa cuota, puede disminuir esa cuota o puede cesar por las causales que anteriormente les había establecido, fundamentalmente la mayoría de edad o la culminación de los estudios universitarios. Tanto la modificación, la disminución o el cese de cuota alimentaria tramitan por vía incidental. Y durante la tramitación de cualquiera de estos procesos no se interrumpe la cuota que oportunamente fijada. Es decir, el padre inicia una disminución de la cuota porque se había fijado una cuota cuando tenía 3 hijos y de golpe uno de los hijos se fue a vivir con él, entonces la cuota alimentaria que tiene que pasar es para 2. Perfecto. Durante la tramitación del incidente de disminución de cuota no va a modificarse la cuota oportunamente fijada. Solo tiene efectos esta disminución en tanto en cuanto el juez resuelva que corresponde disminuirla, lo mismo que el cese. En el incidente de cese de cuota, el alimentante va a tener que continuar abonando la cuota alimentaria hasta tanto el juez resuelva que efectivamente debe cesar. Distinto tratamiento tiene el aumento de cuota. El aumento de cuota, el alimentante continúa abonando la cuota oportunamente fijada hasta el momento de la sentencia. Pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de inicio del incidente. Es decir, si el alimentante tiene una obligación alimentaria de 5.000 pesos, si del incidente resulta que tiene que pasar una cuota alimentaria de 8, esos 3.000 pesos de diferencia van a tener que liquidarse en el momento de inicio del incidente. Como les decía anteriormente, no es lo mismo aumentar la cuota que actualizarla. En cualquier país normal y con una estabilidad económica medianamente acorde, no tendríamos esta diferencia. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, como antes le dije, una cuota de 7.000 pesos hoy no es la misma de la cuota que va a ser el mes que viene, ni mucho menos la que va a ser en marzo del año que viene. Entonces yo puedo prever ciertos parámetros de actualización de la cuota para que la misma no pierda su valor económico. Como le dije anteriormente, la mayoría de los casos los trato de fijar en asignaciones universales. Podemos fijarlo en litros de gasoil, en el valor, en la unidad que ustedes se acuerden. Eso lo que va a hacer es mantener el poder adquisitivo de esa cuota alimentaria. Ahora bien, si yo lo que quiero es porque, y la verdad que uno de los chicos cambió de colegio, o mandamos a uno a un colegio privado, o vamos a la parte más trágica, hay que operarlo, o tuvo cierta incapacidad, perfecto. Lo que yo busco es el aumento de esa cuota. Esa cuota, en el caso que fuese fijado sobre un porcentaje de los ingresos del alimentante, se fijará sobre un porcentaje mayor. Si habíamos fijado un parámetro de actualización de la cuota, fijaremos un parámetro de actualización mayor. Pero lo que busco yo es que no mantener el poder adquisitivo, sino tener una cuota que me permita a mí adquirir más cosas que la que podía adquirir en su momento con la cuota oportunamente fijada. ¿Quedó claro esta diferencia entre actualización y actualización? Cami, yo te miro a vos y a Caro, que son las únicas dos que veo. Después, si ustedes me dan lo que yo... Sí. Clarísimo. Perfecto. Ahora, la parte más difícil, porque perfecto, vamos a la audiencia, el padre viene y dice, sí, voy a abonar determinada cantidad de dinero, nos damos la mano, nos fijan un horario, perfecto. Ahora, el primer mes donde tenemos que, la madre tiene que percibir, nos toca la puerta del estudio y nos dice, no me pagó. Bueno, ahí empieza el problema y lo más difícil de cómo hacemos para percibir esa cuota.
Obviamente que el alimentante que está en blanco y que tiene un recibo de sueldo muy difícilmente incumpla porque sabe que tarde o temprano le recae un embargo sobre el sueldo. Perdón, una retención, no es embargo. Que esto es una distinción que quiero hacer. Cuando se retiene la cuota alimentaria a futuro, es retención de cuota alimentaria. Cuando yo lo que hago es, ante el incumplimiento, procedo a liquidación y esa liquidación me da una suma exigible al alimentante por su deuda alimentaria, esa suma sí se va a embargar sobre el sueldo. Si bien muchas veces, y esto ha traído aparejado problemas en varios bancos a los alimentantes, porque le figura como embargo algo que es retención, el concepto no es lo mismo. Si bien el objetivo es el mismo, es sustraerle parte del salario en concepto de cuota alimentaria, no es lo mismo que tenga una retención a que tenga un embargo. Le decía anteriormente, incumplió, el que está en blanco muy difícilmente lo haga porque tiene es factible que le retengan del sueldo. Ahora, ¿qué pasa con el tipo que no tiene nada? O el que hace changas o el que es monotributista. Perfecto. Ahí es donde empieza el trabajo quizá más arduo que tenemos nosotros. Y debemos diferenciar en medidas tendientes al cobro a medidas tendientes a tratar de quebrar esa voluntad incumplidora por parte del alimentante. Tendientes al cobro, fácil. Si descubro que el alimentante tiene bienes, le embargo los bienes. Si tiene cuentas bancarias, le embargo la cuenta bancaria y solicito que todos los meses le retiren la cuota de la cuenta. Si tiene, los abuelos son los que tienen, bueno, el código nuevo lo que me permite a mí es no agotar las instancias de cobro contra el padre, sino ante el incumplimiento y verosímilmente las dificultades que tengo de cobro contra el padre, los meto a los abuelos al mismo proceso o en juicio separado y voy contra ellos para preverme del pago de la cuota. Ahora, cuando el tipo no tiene nada, lo que yo tengo que hacer es tratar de quebrar esa voluntad. ¿Cómo lo hago? Como me dijo una vez una de las dos juezas de familia de Mercedes, eso está en el ingenio nuestro y el juzgado va a proveer en tanto en cuanto sean acordes. Vamos al caso de Leandro, que tenga un hijo que no cumple. Yo sé que a Leandro le gusta jugar al básquet. Perfecto, yo pido al juzgado que le impida entrar al Club Colón, Leandro, a jugar al básquet. Perfecto, eso no va a hacer que yo... Perfecto. Eso no va a hacer que el mes que viene la cuota alimentaria esté depositada. Pero yo le voy a acercar las libertades al alimentante y le voy a tratar de reducirle su nivel de vida al máximo posible para decir, bueno, la verdad que más no puedo hacer, empiezo a pagar. Es tratar de llevarlo al tipo a que cumpla. No voy a tener depositada la cuota. Sé que hay casos de un socio de Boca que era fanático de Boca y que iba a la cancha de Boca, y un día le dijeron, no puede entrar a la cancha de Boca. ¿Por qué? Porque no cumplí la cuota. Y después hay que tener muchos cuidados con las medidas que nosotros fijamos. Pues yo puedo pedir que se le trabe la renovación del registro de conducir. Perfecto, pero el tipo es camionero. Entonces, si el tipo no renueva el registro, no puede trabajar, y si no puede trabajar, no puede pagar la cuota. Entonces, yo entiendo que voy a tener que cortarle todas las libertades, pero esas libertades tampoco tienen que ir en contra de la percepción de la cuota alimentaria. Obviamente que puedo pedir la aplicación de intereses, como le decía, la tasa más alta, A30, podemos ir, porque también el código nos prevé ahora, nos plantea la responsabilidad solidaria de la empresa con el alimentante para el caso de que retenga la cuota alimentaria. Ahora, esto no exime de responsabilidad al alimentante solamente porque la empresa le retenga, y si la empresa no me retiene, yo no soy responsable. Lo que nos coloca el código es una responsabilidad solidaria, o sea, nos da un responsable más para ir a reclamarle. Si es factible la empresa incumplidora del delito de incumplimiento de órdenes judiciales. Me pasó, sí, en un caso donde se había pactado un 27% de los ingresos del alimentante con retención directa. La empresa, en el recibo de sueldo, le retenía, pero no hacía los aportes en la cuota alimentaria. Por lo cual, yo al que le iba a reclamar era al progenitor, no iba contra la empresa. Porque, convengamos, también ahí tenía mucho que ver la actitud del progenitor, que la acción de la empleadora lo colocaba a él el carácter de incumplidor, y él la verdad que no hacía nada. No se presentaba en el expediente y decía, a mí me están reteniendo y me están generando un perjuicio, intimen a la empleadora a que deposite. Por lo cual inferimos que la empleadora le retenía el porcentaje fijado como cuota alimentaria y se lo daban por afuera, y él estaba tranquilo porque, según él, no lo iba a colocar como incumplidor. Teniendo en cuenta esto, lo que pedí el embargo del vehículo,
la letrada patrocinante del demandado dijo que no correspondía el embargo del vehículo porque en realidad le estaba cumpliendo, porque le estaban reteniendo. Y la Cámara confirmó el embargo porque dijo que el obligado principal, en cabeza de quien recaía la obligación alimentaria, era el alimentante, que la retención dispuesta por su señoría era solamente una forma de pago de la misma, pero que no eximía de responsabilidades. Por lo cual el tipo siguió teniendo el 27% y el auto embargado. Y ahora lo despidieron, por lo cual me quedó el auto embargado y ahora tengo que seguir con el proceso. Pero lo que les quiero decir, y creo que alguien del grupo de jóvenes me había preguntado otro día que tenía también una retención en ANSES y ANSES no la hacía. El hecho de que nos prevea esta responsabilidad solidaria nos genera un responsable más, pero no exime de responsabilidad al principal obligado, que es el padre. Por lo cual, todas las acciones tienen que ir dirigidas a él. Y de hecho, quien está en mejores condiciones de reclamarle a su empleadora es él, no yo como actor, o actora en el caso de que sea la madre. ¿Quedó entendido eso? Esta nueva figura que nos prevé el código nos asegura quizá un cumplimiento, porque al alimentante le van a retener, pero a su vez nos genera un responsable más, en beneficio siempre del interés superior del niño, que es lo que yo les venía diciendo desde el primer momento. ¿Alguna más? Hasta acá con alimentos estamos. Y terminamos con todo lo que es responsabilidad parental, por lo menos que tenía planeado hablar, pero si quieren tocar algún tema más o algo, y dentro ahí quedaban alcance, algunas preguntas. Claro, no sé si las querés. Sí, las leo, no tengo, acá las tengo. Bien, una colega pregunta, ¿está bien que el que trabaja en negro le tomen como base el sueldo de un empleado de comercio y los aumentos vayan a la par de ellos? Habría que ver si trabaja en negro o no trabaja. Perdón, ahí me perdí. ¿Trabaja en negro? Trabaja en negro. Perfecto. Si yo puedo demostrar dónde trabaja en negro y presumiblemente la cuota alimentaria vaya acorde al convenio colectivo o al salario del gremio al cual trabaje. Un camionero que trabaja en negro, y yo como actor voy a pedir que presumiblemente se considere como base de ingresos los sueldos de un camionero. Bien. No sé si está bien o está mal. Depende de qué lado uno se pare. Si yo me paro del lado del demandado, y perfecto, sí. Trabaja como. Es empleado de un comercio, sí, perfecto, pero no gana lo que gana un empleado de comercio. Bueno, ahí está la astucia nuestra de decir, efectivamente, andá y demostrar cuánto gana. Porque también tenemos que ser bastante hábiles cuando vamos con el demandado. Yo no puedo ir a ocultarle porque quizá la presunción después me puede salir peor. Porque el juez puede presumir que gana más de lo que yo te declaro. Entonces yo te demuestro esto, yo tengo X cantidad de ingresos. Obviamente que después si a mí me presumen, como me pasó a mí, en el caso que puedo demostrar las 40 lucas de tarjeta de crédito, obviamente te va a decir, sí, que ganás 12 y pagás 40 tarjetas de crédito todos los meses. Eso es donde empieza el juicio más divertido, donde uno tiene que empezar a probar. Cuando es aburrido que tienen un recibo de sueldo, embargo de sueldo y termina el juicio, es aburrido. Bien. Bueno, ¿puede variar el monto si el progenitor vive solo o en pareja que tiene un buen estado económico? Y bueno, ahí lo mismo que le decía recién, cuando uno contesta demanda en el juicio de alimentos, cuando es patrocinante de la parte demandada, obviamente lo que va a tener que hacer es decir, sí, perfecto, estos son mis ingresos. Pero yo con mis ingresos tengo que abonar la cuota alimentaria que me está pidiendo la actora y además tengo que pagar alquiler cuando la actora no paga, tengo 2 hijos más. Obviamente que las circunstancias particulares van a influenciar. Siempre van a influenciar. Por eso, insisto, no todas las cuotas alimentarias son iguales. No todas las situaciones son iguales. No todos los juicios son iguales. ¿Caro? Que van. Bien. Se me trabó, por eso si ves que tardo o algo, estoy con problemas de internet mal. No hay problema. ¿Cómo haces para cobrar honorarios en familia frente a una cuota de alimentos muy baja? ¿Cómo hago para cobrarlo o cómo para que me regulen? Para cobrar honorarios. Como hago siempre. Primero trato de que me ayude el letrado de la otra parte, que no me ha pasado en muchos casos, sino que he tenido que recurrir o a llamados personales, acá en Suipacha quizá hay mucha confianza, o ejecución de honorario. Si el alimentante tiene recursos, por más que sean bajos, ejecutá. Los honorarios nuestros tienen carácter alimenticio, entonces va incluso por encima de otras deudas o otro embargo que pueda llegar a tener sobre el sueldo del alimentante.
Otra cosa que me olvidé. Cuando hablamos del cálculo de los ingresos para la cuota alimentaria, se hace el cálculo de los ingresos mensuales descontados solamente la parte forzosa. Si el alimentante de golpe tiene un sueldo de 30.000 pesos, pero tiene un embargo por un crédito de 10.000, esos 10.000 pesos sí se van a contar para el cálculo de la cuota alimentaria. Los que no se van a contar es si al alimentante le descuentan jubilación, aporte sindical, y demás aportes y retenciones que tenga dentro del sueldo. Pero si el tipo le quedan en mano 5.000 pesos porque tiene retenido el sueldo con créditos, no importa. El cálculo de la cuota se hace por los ingresos netos descontados los forzosos. Bien. ¿Cuál es el tope de porcentaje de sueldo que pueden embargarle por cuotas alimentarias? No, creo que esta ya... ¿Por embargo o por retención? Son dos cosas distintas. La cuota alimentaria puede calcularse en base a la necesidad de los chicos. Como decía anteriormente, yo he fijado, o me han fijado un cliente mío, una cuota alimentaria del 70%, porque las necesidades eran extraordinarias las de los chicos, eran 2 chicos discapacitados. Entonces, se suponía que con el 30% la otra parte podía llegar a vivir. Por acuerdo de parte puede fijarse en un 15, en un 20, en un 18, un 40%. No hay ningún tipo de problema. Distinto es cuando se embarga por deudas de alimentos, donde sí corren los topes legales, ya sea si el sueldo es o no es superior a 2 sueldos mínimo vital y móvil. Bien. Una consulta es, ¿cómo podemos demostrar que la persona tiene empresas en el exterior? Si, por ejemplo, acá en Argentina no tiene nada, pero sabemos que tiene algo afuera y eso le genera renta. Si, ¿empresa, sociedades o empresa a nombre del cual es titular? Si es titular y tiene renta, por eso la tiene que tributar en Argentina, por lo cual muy difícilmente la tengan en negro. Ahora, si es sociedad, y ahí va a tener que salir a averiguar si efectivamente es socio, si no es socio, qué participación tiene dentro de la empresa. Y la prueba es la misma, o sea, por informe, hay que ver cómo ahora instrumentamos todo lo que es la parte de la prueba informática, si se puede pedir a través, yo sé que Leandro, vos sos más especialista que yo en el tema de oficio a Facebook, Google, todo ese tipo de cosas. Con las empresas del exterior supongo que será exactamente igual. Obviamente, la complejidad va a ir en el tiempo que tarde y en cómo ubicamos y cómo logramos hacerlo. No es lo mismo ir a ubicar un kiosco acá en Suipacha, que voy caminando y lo encuentro, a una empresa en el medio de España. Bien. Y bueno, tenemos, Hernán, 2 preguntitas más, que son, una es netamente de cuestión procesal. Pregunta a nuestra colega, ¿cómo se hace para notificar un traslado de demanda de alimentos que tramita acá? Entiendo, bueno, que es en nuestro departamento judicial, pero el domicilio del progenitor es en Misiones. Hoy tenés 2 formas de hacerlo. O por carta documento, si que te autoriza el juzgado. Siempre las notificaciones que vayan por carta documento pidan previa autorización, porque muchas veces pueden ser pasibles de nulidad. Y si no, por cédula. Va por cédula común. O sea, va al juzgado de pago, oficiar notificaciones del lugar donde resida el alimentante y lo notificarán ahí. Está en uno, después procede al diligenciamiento. Retiramos la cédula. Pasa que estamos ahora en un tiempo medio raro, pero lo que hacía generalmente, se retiraba la cédula del expediente, se llamaba a algún colega de la zona o se mandaba por correo al lugar donde se tenía que enviar, y la oficina de notificaciones del lugar era la encargada de notificarlo, sino por carta documento. El problema de la carta documento hoy es el traslado de las copias. ¿Cómo hacemos? Lo que hay que pedir, por lo menos yo lo que estoy haciendo, es que me saquen un proveído desde el juzgado, o que me permitan anexarle el código QR donde está la documentación a la carta documento, o que se refiera en el mismo prohibido que la documentación obrante o necesaria a fin de poder contestar el traslado se encuentra en mesa virtual de entrada, bajo el número tal. Bien. Trabaja de albañil y tiene casas de alquiler. Gana más, pero no declarado. Y se quiere fijar como sueldo de empleado de comercio. No sé, acá, Romina, si querés abrir el micrófono para hacer la pregunta. Vale. No sé si no se entiende muy bien. ¿Está por ahí? Si el tipo tiene casa en alquiler, lo primero que hago
los traigo como testigo a los que alquilan. Hola, buenas tardes. No, en realidad la consulta es que no tiene declarado, o sea, no está en blanco, ni tampoco tiene un monotributo, y tiene casas en alquiler, tiene como 3 o 4 casas en alquiler, y bueno, y además de eso, bueno, hace unos trabajos de albañilería y demás, está en tema de construcción. No hay algo declarado fijo, entonces lo que se estaba viendo era hacer como un acuerdo de fijar el sueldo de un empleado de comercio, o sea, categoría, digamos, de vendedor, y después eso se va a ir viendo con el tema de los aumentos a medida que, bueno, que se vayan en las paritarias, ¿no? Que vayan siendo en el año. Si vos lo haces por Eso acuerdo, está, lo que sí. acuerden las partes, obviamente no va a tener ningún tipo de problema. Lo que yo creí es que te habían fijado, mediante sentencia, un porcentaje del sueldo que cobraba un empleado de comercio siendo el tipo albañil. Claro, o sea, él no es empleado de comercio. ¿Eso Por se eso. puede utilizar igual? Y vos lo que estás utilizando ahí es un parámetro para fijarla. Perfecto. No hay ningún tipo de problema. Si las partes están de acuerdo, no hay drama. Podés fijar el No hay- empleado no de hay comercio, drama. el de la UOCRA, el que sea. O podés fijar, Exacto, como está dije bien. anteriormente, asignaciones universales. La cuota alimentaria asciende a 5 asignaciones universales. Vos lo que vas a tener Perfecto. ahí es un parámetro de actualizar la cuota. Claro, más que nada como para tener algo de referencia, algo fijo, por ejemplo, en este caso, el sueldo de un empleado de comercio. Entonces está Perfecto, bien, sí. o sea, uno pues, medianamente, como vos decís, estando de acuerdo, se puede fijar esa Exacto, es la referencia que vos vas a tener ante la imposibilidad de obtener cuáles son los recursos genuinos del progenitor. Entonces vos decís, bueno, perfecto, Claro. calculamos sobre esta la base la cuota alimentaria, listo, no hay problema. Está, perfecto. No, esa era la duda porque a lo mejor no queríamos tampoco No. estar mezclando Mientras, categorías, ni. en tanto en cuanto sea por acuerdo de partes, no va a haber problema, porque vos lo que estás haciendo es fijar una cuota. Yo lo que Está creí bien. por la pregunta era que te habían resuelto en un expediente mediante sentencia que la cuota equivalía a tal porcentaje del sueldo de un empleado de comercio, por lo cual me parecía ilógico por la actividad que desarrolla el alimentante. Pero si vos lo hacés por acuerdo, no hay ningún tipo de problema. Claro. Por acuerdo no hay Bien. problema. Listo, perfecto. Era esa la pregunta. Muchísimas gracias. Dale. No, por favor. Y bueno, estamos con la última pregunta, sí, que dice, bueno, juicios de alimento. En la audiencia de conciliación las partes acuerdan un cuidado personal, compartido alternado, y la actora desiste de la pretensión. Luego la actora solicita sustitución de patrocinio, me designan como defensor oficial, manifiesto no se cumplió el cuidado alternado, el juzgado me indica inicie incidente. ¿Es incidente de aumento de cuota alimentaria si nunca se llegó a fijar una? Primero una aclaración. Que te designen o no te designen como defensor oficial, la función del abogado tiene que ser la misma. Y esto lo trato de aclararlo en todos lados. Uno no tiene que tomar una causa a medias porque, o más importante porque sea defensor oficial o menos importante porque sea patrocinante o al revés. La función nosotros como letrados es defender los intereses de las partes. Y creo que se lo dije el otro día. Cuando nos tocan la puerta a nosotros, les puedo asegurar que somos la última esperanza que tiene el cliente porque ya agotó, y más en familia, todas las instancias para llegar a un acuerdo. Entonces, esto no te quiero decir nada malo, sino que la actuación tiene que ser exactamente la misma. Me ha pasado, sí, que colegas que desarrollando su función de defensor oficial tienen más bueno, esto lo dejamos pasar y le dan quizás más interés a los patrocinios particulares. No entiendo por qué se acordó un cuidado personal en un juicio de alimento, sin fijarse la cuota. Eso es lo que no me... O sea, no hubo juicio de alimento y se acordó un cuidado personal. No me estaría cerrando esa parte por ahí. Segundo, si se... ¿Está por ahí como para poner el audio? ¿Florencia? No. Hola, doctor. Sí, ¿Cómo va? bien, todo bien. Sí, hacía alusión al tema de, bueno, que me designaron defensora oficial porque no estuve presente en esa audiencia de conciliación en lo que acordaron las partes, digamos. Perfecto. Hubo un plan de parentalidad, se trató de distintas cuestiones, y lo que yo veo en el expediente, ahora cuando intervengo, una vez que me designan, es esta cuestión que se deja por desistida, aclaran las partes, con la pretensión de la actora.
yo me presento. Claro, lo que se acordó en realidad se manifestó que hay un cuidado personal compartido, que el menor o los menores pasan determinada cantidad de tiempo con cada uno y ante ingresos similares no habría obligación alimentaria. Eso es lo que me quiere decir. Lo que se acordó. Claro, sí, eso se llegó a acordar. Ahora lo que me dice el juzgado es que vaya por incidente. A lo que yo voy, mi duda se basa en que en realidad nunca se llegó a fijar una cuota alimentaria. Exactamente. Si no hay una cuota alimentaria previa, por más que, puede que haya un juicio, el juicio nunca se haya terminado, por lo que sea, porque las partes volvieron a estar juntas, o porque el alimentante dejó de trabajar, entonces la madre dijo, la verdad que no voy a continuar el juicio porque no voy a obtener nada. Perfecto. Ahora, una vez que tengamos sentencia, ya sea porque homologó un acuerdo o porque fijó una cuota alimentaria, y lo que yo quiero es modificar esa cuota, recién ahí va por incidente. Pero si vos no tenés una cuota alimentaria anterior, no tendría por qué ir por la vía, por el incidente. Lo que deberías, a lo sumo, no sé si lo hiciste, es manifestar esta modificación de hecho existente entre las partes, donde el cual ya el cuidado personal compartido y alternado no existe más, por lo cual seguís adelante con el proceso. Pero si existió, deberías iniciar un juicio de alimento común. Eso lo manifesté en un escrito, solicité audiencia, la parte no compareció, solicité nueva audiencia, se fijó esto en marzo, previo a la pandemia, y ahí lo que me dice el juzgado en el proveído es que, bueno, de no comparecer en esta oportunidad, que fue lo que ocurrió, ahora lo que hago, una vez que retomé contacto con mi cliente, bueno, porque en el medio se perdió contacto, es manifestar esto nuevamente en el expediente. Estoy esperando a ver qué es lo que me dice el juzgado, pero me llama la cuestión esta cuestión, ¿no? No sé por qué. Una cosa es que te digan que concurra por la vía pertinente y otra cosa es si expresamente te dicen que concurras por vía incidental. Sí. Si te dicen por la vía pertinente, en realidad es que tenés que iniciar un nuevo juicio de alimentos. Si te dicen por vía incidental, para mí está equivocado porque no hay incidente, porque no hay un principal terminado. Me hablan de incidente, yo entendí que es porque ellos entienden que la pretensión de la actora ya se encuentra finiquitada, pero no tenés una cuota previa. Claro. Yo iría por un juicio de alimentos común, ¿eh? Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Que, a ver, convengamos, va a cambiar el nombre. Sí. No, o sea, está bien, te puede llegar a cambiar el proceso porque en el incidente no tenés etapa previa, va directamente contra el lado de demanda. Pero en realidad no tenés una cuota fijada anteriormente, por lo cual, ¿qué incidente de modificación vas a iniciar si no tenés una cuota anterior? Hoy la cuota es de 0. Sí, es el juzgado de paz de Luján. Sí. Etapa previa no tendría, pero bueno. Yo digo, yo lo iniciaría como alimento. A lo sumo después, en el primer prohibido te dirán que te lo transformarán, pero yo lo iniciaría como alimento, porque no tenés, para iniciar un incidente vos tenés que hacer mención a un expediente previo con una fijación de una cuota. Y acá no podés, va a hacer mención, sí, al acuerdo que se llegó por el cuidado compartido alternado, pero no al monto de una cuota. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Hernán, hemos concluido la jornada del día de hoy. La verdad, agradecerte. Súper claro, como siempre decimos, es un lujo tenerte. Te agradecemos también por la predisposición, por el tiempo. Y bueno, nos encontraremos en la próxima clase. Dale. La próxima que nos queda, vamos a hablar de filiación y adopción. Así que a los que les interese o los que vayan teniendo alguna pregunta, o les hayan tenido algún problema en alguno de estos procesos, en lo que pueda ayudarlos, a su disposición. Gracias, bueno, Ala, estuvo muy práctica la clase, me encantó. Era la idea, lo que habíamos hablado con Leandro. Sabíamos que esta iba a ser bastante más práctica que la anterior, por eso traté de la parte más teórica de hacerla más rápida y ir directamente a los alimentos, que era la que no iba a traer más problemas. Sí. Bueno, agradecer también a Lea y Cami por estar siempre haciendo el aguante, y también a Patricia del área académica por bancarnos siempre con esto. Y bueno, nos encontraremos el próximo martes, como siempre, a las 2 de la tarde. Perfecto. Nos vemos el martes, entonces. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao.